Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 52. Tomando el control de la organización. ¿El jefe ha muerto? En el pequeño sótano de la taberna, casi todos los lacayos lanzaron el mismo grito. Roger estaba sentado en una silla, contando a las personas que tenía delante. 1, 2, 3, 4, 5 y 16. La mayoría tenían un aspecto descuidado, delgado y débil. Parecían a punto de caerse con una ráfaga de viento. Al preguntarle a Babut, Roger descubrió cuál era su papel en la organización. Carteristas. Como se trataba de un hurto menor, siempre existía la posibilidad de que los atrapara la policía militar, y cuando eso sucedía, el jefe tenía que aportar dinero para pagar su fianza. Pero Ojo Rojo nunca lo hizo. Para él eran prescindibles. Si los atrapaban, los atrapaban. Jamás gastaría un solo centavo en ellos. En todo caso, era culpa suya por no tener la suficiente habilidad. El resto eran en su mayoría miembros clave, aquellos que debían tomar las riendas si la organización corría peligro. Y como eran miembros clave, aún sentían cierta lealtad hacia su difunto jefe, Redeye. No respetaban mucho a Roger. Cada vez que Roger levantaba su taza de té, podía captar sus expresiones hostiles de reojo. Babut, ¿están todos aquí? Roger dejó su taza de té y preguntó. Sí, jefe, toda la organización está aquí. De sus órdenes. Babut se mostró completamente deferente, sin atreverse a mostrar ni el más mínimo atisbo de vacilación, aterrorizado de perder la cabeza. Pero los demás no lo veían así, especialmente los miembros más veteranos que llevaban allí muchos años. ¿Quién demonios eres? ¿Te crees que puedes ser jefe? No estás cualificado. Piérdase. Sí. Fuera. El sótano se llenó de voces airadas. Un hombre de aspecto corpulento se acercó a Roger. Roger alzó la vista con indiferencia y vio el cigarrillo colgando de los labios del hombre, cuyo rostro estaba áspero por la barba incipiente. Babut palideció, presintiendo el desastre, y rápidamente se retiró detrás de la multitud. El grandullón no necesitaba palabras. Su sonrisa burlona lo decía todo. Siempre le gustaron los jóvenes que lucían tan frescos como Roger. Disfrutaba doblegándolos. A él tampoco le había caído nunca bien Ojo Rojo, pero con la fuerza bruta y la absoluta crueldad de Ojo Rojo, nadie se atrevía a provocarlo. Ahora que Redeye se había ido, el hombre vio su oportunidad. Si matan a este chico, los demás se unirán a él. G. Se rió una vez, blandiendo un brazo enorme y abofeteando a Roger. Zas. El golpe fue rápido y trajo consigo una ráfaga de aire. Los pandilleros contuvieron la respiración. Ya habían visto a ese hombre matar a golpes a alguien. Su cabeza se hundió y su cuello se torció por completo. Ahora parecía que iba a volver a suceder. Pero justo en el momento del golpe, Roger levantó el brazo sin pensarlo. Estallido. Se oyó un fuerte crujido. Los papeles volaron de la mesa, la silla de Roger se deslizó hacia atrás y golpeó la pared. A alguien se le habían roto los huesos. Ah. En un abrir y cerrar de ojos, la multitud vio al hombre corpulento gritando, agarrándose una mano rota. La sostenía en alto, con la palma doblada hacia atrás en un ángulo grotesco. De ninguna manera y los demás se quedaron paralizados, mirando al joven que permanecía sentado tranquilamente en su silla. El brazo izquierdo de Roger seguía levantado en posición de bloqueo, pero ahora se había hinchado de forma antinatural, completamente desproporcionada con respecto a su brazo derecho, y salía vapor siseando de su manga. Al ver esto, el camarero Neji se calló. Ahora sabía quién mandaba de verdad. Era el momento de aferrarse a él. Emocionado, se apresuró a avanzar. Pero entonces vio al nuevo jefe sacar una pistola de debajo de la mesa, cargarla, volcar la mesa de una patada sobre el hombre corpulento, inmovilizarlo con una bota en el hombro y meterle el cañón en la boca. Ah, el hombre corpulento gritó, sus dientes crujiendo cuando el cañón destrozó dos de ellos, y los fragmentos se deslizaron por su garganta. En mi tierra, a cualquiera que destaque le rompen los dientes con la culata de un fusil, dijo Roger con frialdad. Pero yo soy misericordioso. No haré eso. Él apretó el gatillo. Se oyó un disparo. La sangre salpicó el suelo. El hombre estaba muerto. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral. Nadie se atrevió a hablar. Roger enfundó la pistola, cogió un paño y limpió la sangre del cañón. Volvió a colocar la mesa en posición vertical, se sentó de nuevo y comenzó su discurso. No hay necesidad de ponerse nervioso. No he venido aquí a matar. He venido a pedir un pequeño favor. ¿Un favor?
Los hombres miraron el cadáver en el suelo con los ojos muy abiertos. Se supone que debo creerme eso. Jefe, lo que usted ordene, le daremos todo lo que tenemos, dijo ella apresurándose a acercarse, halagándolo y sirviéndole té recién hecho. Los demás asintieron rápidamente. Tras dar un sorbo, Roger continuó. Quiero que todos me ayuden a secuestrar a una familia. ¿Toda una familia? Toda la familia. ¿Cuántas personas son? ¿Cuál es el nombre? Fritz. ¿Y? Los hombres se miraron con sorpresa, con el rostro pálido. Jefe, ¿se refiere a la familia real? Está bromeando. ¿Solo nosotros pocos? Por eso primero nos haremos más fuertes, dijo Roger, acomodándose en su asiento. De ahora en adelante, los guiaré en la expansión. Primero tomaremos el control del distrito de Stoes, luego capturaremos la capital. Cuando llegue ese día, les prometo que cada uno de ustedes será noble, con tierras propias que gobernar. Ante esas palabras, muchos rostros se iluminaron de emoción y estallaron sonrisas. Pero muchos otros parecían nerviosos, riendo débilmente. A Nelly se le heló la sangre. Este nuevo jefe llevaba solo unos minutos al mando y ya tenía ambiciones mucho mayores que las de Reye. Si de verdad se atrevía a enfrentarse a la policía militar y maldita sea. ¿Qué pasaría entonces? Nelly. Roger pronunció de repente su nombre. Jefe. Nelly dio un paso al frente e hizo una reverencia respetuosa. Babut dice que eres el que más sabe del grupo. ¿Es cierto? No. ¿Y HM? Ahora tengo más tiempo para escuchar las conversaciones de los clientes. Nelly era humilde, aunque, a decir verdad, Red Ellie a menudo le pedía consejo antes de tomar decisiones. Está bien. Solo quiero hacerte un par de preguntas. Por favor, jefe. Todo lo que sé, se lo diré. Nada especial. Solo quiero saber tu opinión sobre la familia real. Comprendido. Roger asintió satisfecho y luego le indicó a Babut que sacara a los demás. Babut se escabulló de la multitud, esbozando una sonrisa aduladora mientras se marchaba con los demás, cerrando la puerta tras ellos. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p30n.com/arraceil0810, http://www.p30n.com/arraceil0810, comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 53. El robo del casino. La capital. Distrito de Stoes. Lo primero que sucedió a la mañana no fueron buenas noticias. Después de lavar los platos, justo cuando Roger salió de su habitación, Nelly se acercó para informarle de un problema. Varios miembros de la banda habían huido. Los miembros principales están aquí, solo algunos de los nuevos se han escapado de Stoes por su cuenta. Jefe, ¿cómo quiere manejar esto? Roger frunció el ceño profundamente. No quería mantener a demasiados veteranos, desconocía su verdadera lealtad, pero sin miembros antiguos no habría nuevos. Si todos se marchaban, la organización se derrumbaría. ¿Quién le ayudaría entonces a recabar información? Ni siquiera la red de inteligencia de Marley sabía tanto sobre la familia real como un civil cualquiera dentro de las murallas. ¿Quién era el rey en ese momento? ¿Quiénes estaban al mando de las tres ramas militares? ¿Quiénes eran los ministros? ¿Cómo se distribuía el poder? Roger apenas había empezado a rascar la superficie de lo sucedido ayer a través de Nelly. Necesitaba más información. Sin ella, encontrar las coordenadas del titán fundador sería como buscar una aguja en un pajar. Y para eso, necesitaba gente. Pero ahora, los miembros ya estaban huyendo. ¿Cuántos quedan? 3. Los miembros principales siguen aquí. Todos aquí, todos aquí. No se preocupe, jefe, jamás le traicionaríamos como esos desagradecidos. Sí, claro, pensó Nelly. Desde que aquel jefe empezó a hablar de conquistar el distrito de Stoes e incluso la capital, supo que aquel tipo tenía fuerza bruta pero poca inteligencia. Sus palabras sonaban a fantasía infantil. Ya estaba sopesando si presentarse como candidato. Pero no esperaba que otros huyeran primero. Ahora, quería salir aún más. Tal vez esta noche. Aléjate lo más posible de Stoes. Estaba absorto en sus pensamientos hasta que Roger le dio una palmada en el hombro. Nelly, ¿qué crees que es lo que más desea la gente de nuestra organización? ¿Qué es lo que más desean? Preguntó Nelly sin dudarlo. Dinero, mujeres y pero sobre todo, algún tipo de estatus. ¿Y cómo crees que lo conseguiremos? Al ver al jefe serio, Nelly lo pensó un momento. Aceptemos trabajos.
A veces la gente necesita bandas, y podemos cobrar comisiones o extorsionarlos. Pero el mayor dinero viene de las drogas. ¿Drogas? Sí. Cloyin. Fácil de hacer. Solo hay que robar analgésicos de los hospitales de la policía militar. Solo que... Roger arqueó una ceja. Solo Red Eye nunca nos dejó. Decía que era demasiado malvado, dijo Nelly riendo. ¿El jefe no era tonto? Somos una banda. Hacemos lo que nos da dinero. Si la gente quiere arruinarse, es su problema, no el nuestro. Y nos pagan. Roger pensó. Marley vivió una época dominada por las drogas. En aquel entonces, ni siquiera se las consideraba dañinas. Las empresas invertían fortunas en publicidad. Solo cuando los periódicos se llenaron de historias de adictos que vendían a sus esposas e hijos tras haberlo perdido todo, el gobierno las prohibió. Para entonces, había tantos adictos que la represión provocó disturbios, con gente exigiendo la libertad de consumir drogas, y muchos murieron. Sí, las drogas destruyeron vidas. Pero el mal no residía en la droga en sí. Para Roger, vender veneno a sabiendas era repugnante. No se permitiría convertirse en uno de los demonios de Marley. No. Aquí no vendemos drogas, dijo Roger con firmeza. Si alguien aquí se atreve a usarlas o venderlas, le cortaré los dedos. Entendido, jefe. Nelly se inclinó en señal de disculpa, aunque por dentro se burlaba. Ingenuo. Si eres tan amable, ¿por qué no diriges un orfanato en lugar de una pandilla? Roger, que se había criado en el barrio más peligroso, sabía perfectamente lo que pensaba. Y no le importaba. ¿Hay algún sitio cerca que merezca la pena robar? Preguntó Roger. Nelly se animó. Por fin, el jefe estaba pensando con claridad. Robar era arriesgado, pero se pagaba rápido. Si asaltabas una casa rica, la comida y la bebida nunca serían un problema. Sí, sí. Nelly cogió con entusiasmo un bolígrafo rojo y rodeó con círculos las marcas en el mapa de la pared. Estas mansiones pertenecen a familias adineradas. Están lejos de los cuarteles. Para cuando llegue la policía militar, dentro de media hora como mínimo, ya nos habremos ido. Milímetros. Roger se inclinó más cerca, acariciándose la barbilla. El mapa sí mostraba las casas de las familias adineradas. Mansiones, villas, todas alejadas del centro de la ciudad, lejos de la vista de la policía militar. Pero robarles no me resultaba emocionante. Y el dinero parecía poco. ¿En algún otro sitio? Preguntó. No, jefe, dijo Nelly, negando con la cabeza. No subestime estos lugares. Aunque sean remotos, tienen guardias privados. Si nos colamos sin hacer ruido y... No, Nelly, me has entendido mal, le interrumpió Roger. Me refiero a que para el primer trabajo necesitamos algo grande. Esos comerciantes ricos pueden esperar. Piensa mejor. ¿No hay ningún sitio donde se pueda ganar aún más dinero? Oír al jefe llamar pobres a los comerciantes ricos acabó con el entusiasmo de Nelly. Otra fantasía. No, jefe. A menos que se refiera a robar el Palacio Real. Como Nelly no pudo sugerir nada más, Roger buscó él mismo en el mapa. Un instante después, divisó el lugar perfecto. Nelly, ¿y qué hay del casino Kamen? Kamen, y Nelly contuvo el aliento. Jefe, ese es el territorio de Kamen. Su banda tiene cientos de hombres. El casino es suyo y tienen a los funcionarios comprados. Hace años, su jefe, Kamen, se jactó con tanta audacia que construyó su bóveda debajo del propio casino. Cualquiera que intentara tocarla acababa muerto. ¿Es eso así? Roger sonrió. Entonces la robaremos. Después de años, esa bóveda debe estar repleta de dinero. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@13on.com/arraceil0810, http://www.p@13on.com/arraceil0810, comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 54. Plan de acción: robando el casino. Para ser precisos, robar la bóveda que se encontraba debajo del casino. Una vez que Roger se decidió por el objetivo, inmediatamente comenzó los preparativos. Reunió a los miembros principales de la organización y convocó una reunión, asignando a cada uno su tarea. La organización contaba ahora con 12 miembros. Contando a Roger, eran 13. A juzgar por su complexión y fortalezas, Roger los dividió en dos equipos. Un equipo pequeño y rápido. Un equipo alto y fuerte. 6 en cada una, casi la misma configuración que la unidad Marley Warrior en la que sirvió una vez.
Después de pasar toda una noche explicando puntos tácticos, y otra semana practicándolos con sus propias manos, empezaban a parecer algo real. No solo matones de poca monta, sino más bien una banda despiadada. Pero Roger sabía que aún no era suficiente. Los fondos de la organización se estaban agotando. O actúas ahora, o te mueres de hambre esperando. Si se demoraba, todos acabarían huyendo. Ni siquiera matar a uno como advertencia impediría que todos huyeran. Así que los condujo a todos al casino disfrazados de jugadores. Quería que memorizaran la distribución para que pudieran infiltrarse sin problemas. Neji y Babut, vestidos de sirvientes, los seguían de cerca. Roger vestía traje, encendió un puro y paseó entre la multitud, observando todo atentamente. El casino era grande y estaba repleto de gente. Había guardias uniformados armados con rifles, pero también había personas vestidas de civil entre los jugadores. Al examinar los rifles, Roger vio que eran modelos antiguos. Armas largas de un solo tiro. Comparadas con las de Marley, eran primitivas, pero suficientemente precisas a corta distancia. Y el casino estaba plagado de ellos. En cada pasillo había al menos uno o dos guardias. Si uno muere, el otro lo notará al instante y disparará. Neji se mantuvo cerca de Roger, trazando formas con el dedo sobre su muslo, esbozando mentalmente las posiciones de los guardias. Babut, mientras tanto, no dejaba de quejarse. Jefe, los guardias son demasiado numerosos. Desde cualquier ángulo, no hay ningún punto ciego. Jefe, ¿está usted seguro? Estoy aterrado y jefe, mire allá arriba, ¿ve los huesos en las vigas? Son ladrones que atraparon y despellejaron vivos, dejándolos secar al aire. Jefe, cállate, Babut, dijo Roger, agarrándolo por el cuello con voz gélida. No necesito que me recuerdes el peligro. Y escucha, no creas que te he mantenido con vida por amor. La única razón por la que respiras es porque en ese momento no tenía ganas de matar a nadie. ¿Entiendes? Y sí. Babut asintió frenéticamente, pálido. Dos guardias les echaron un vistazo, supusieron que era un amo regañando a un sirviente y lo ignoraron. Minutos después, todos salieron del casino. Tal y como se les ordenó, y dado que aún no habían actuado, nadie resultó expuesto. De vuelta en el sótano de la taberna Peter y Dozen Stores, Roger estaba listo para comparar notas y elaborar el mapa. Pero Neji ya había dibujado un plano detallado, con cada pasillo y guardia marcados. Los demás lo revisaron uno por uno. Casi no hubo errores. Buen trabajo, Neji. Por primera vez, Roger elogió a alguien. No esperaba que Neji lo memorizara y lo reprodujera tan rápidamente. Neji solo sonrió con incomodidad. No por humildad, sino porque no quería tener nada que ver con ese robo. Jefe, aquí termina mi intervención. Inclinó la cabeza. Siempre he sido débil. Teoría y palabrería, tal vez, pero robo. Solo le retrasaré. Por favor, déjeme en paz. Roger lo estudió. Era cierto. Neji era el más delgado y el más bajo de todos. Tenía las manos suaves por haber trabajado de camarero y el rostro sin cicatrices. No servía para luchar. Era más apto para el papeleo. Pero los demás estaban furiosos. Oye, Neji, ¿qué se supone que significa eso? ¿Te vas ahora mismo, cabrón? ¿Por qué deberías tener un pase libre? El rostro de Neji se ensombreció, pero no se atrevió a discutir. No tenía fuerzas. Enfrentarse a ellos era un suicidio. Aún así, no quería ir. El riesgo era descabellado. La probabilidad de éxito, prácticamente nula. Al ver esto, Roger se frotó la nariz y luego la frente. No te obligaré. Pero este trabajo es tan tuyo como mío, dijo Roger. Cada moneda de esa bóveda, todo lo que saques, es tuyo. No me llevaré ni un céntimo. Las grandes recompensas engendran valentía. Ante esas palabras, los ojos de los demás se iluminaron de codicia. Todo lo que agarraran sería suyo. Podrían seguir arruinados o hacerse ricos de la noche a la mañana. Si funcionaba, comida y refugio de por vida. Recordaban años de persecución por parte de los parlamentarios, de opresión por parte de funcionarios corruptos. Apretaban la mandíbula. Jefe, estoy con usted. Neji también lo oyó, pero estaba decidido. Para él, era una marcha de la muerte. Jefe, aún así, yo todavía, aún después de todo eso, alguien intentó retractarse. Roger lo pensó un momento y asintió. Bien. ¿Hay alguien más que no vaya? A mí. El rostro de Babut se iluminó. No esperaba que el jefe mostrara clemencia. Pero a Roger le daba igual. Podía robar la bóveda él solo si hacía falta.
Los demás solo estaban allí para transportar el dinero. Si no aprovechaban la oportunidad, era su pérdida. Bien. Quienes no quieran venir, que se queden. Quienes sí, que se presenten mañana para recoger el equipo, ordenó Roger, y luego envió a Nelly y Babut a comprar armas. Se marcharon muy animados. En su opinión, este atraco era un suicidio. Entrar directamente en las armas de Kamen. No había escapatoria. Perfecto. Dejarían que la banda de Kamen matara al jefe imbécil por ellos. Sonriendo ante la idea, salieron. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics. www.p@30n.com/rafael0810, http://www.p@30n.com/rafael0810, comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 55. El gran atraco al casino. Dada la situación, Roger no podía simplemente transformarse en un titán. En cambio, recurrió a las habilidades de infiltración que había aprendido en el ejército de Marley. Como los chalecos antibalas y las pistolas con silenciador resultaban demasiado futuristas para la isla, Roger optó por pequeñas dagas. Solo acertando con precisión en puntos vitales podían matar. Junto a ellas había algunas herramientas caseras. Bombas de humo y ganchos de agarre, fáciles de usar. Roger quería minimizar las bajas. Perder a 10 hombres en un solo atraco no valía la pena. Practicaron el plan durante varios días, repitiéndolo una y otra vez. Entonces, una noche, se pusieron en marcha. 2 grupos. Uno disfrazado para infiltrarse, el otro esperando para abrir fuego y llamar la atención. Roger había gastado todo el tesoro de la organización, incluso secuestró a 2 familias de comerciantes para obtener dinero rápido y reunió unas pocas armas para el grupo de bomberos. También encargó a un artesano que le hiciera un reloj de arena. Era un aparato rudimentario, pero Roger lo calibró una y otra vez, con un margen de error inferior a 2 minutos. Un ciclo de extracción de arena duró 30 minutos. Según sus cálculos, eso daba el tiempo justo para que el grupo de infiltración robara la bóveda y escapara. Pero en caso de retrasos, les dijo a los del grupo de fuego. Una vez que se acabara la arena, ataquen sin importar nada, atrayendo la atención, y luego retírense mientras luchan, salvándose así. Los infiltrados llevaban 2 atuendos. Ropa de jugador y uniformes robados de guardias de casino. Para encubrir su entrada, Roger había sobornado a un guardia para que les proporcionara un mapa de la bóveda y escondiera los uniformes en un lugar secreto. Y para evitar que los traicionara, Roger también robó uniformes de la policía militar. El grupo de bomberos los usaría, entrando por el frente para interceptar a los infiltrados en el momento preciso. La comisaría de policía militar no estaba lejos, pero tardarían al menos 1 hora en responder. Para entonces, la banda ya se habría marchado. Tras dar las órdenes, Roger se cambió de ropa. El casino permaneció abierto hasta tarde para satisfacer las demandas de los jugadores. Cuando llegó, ya había caído la noche, la carretera palidecía bajo las farolas, y luces lejanas ardían. Ya era hora. Roger miró al cielo. Equipo de bomberos, pongan en marcha el reloj de arena. Sí. Un hombre con una coleta como la de una mujer sacó el vaso de su mochila. Estaba entusiasmado. Nunca había intentado algo tan grande. Red Edge siempre había optado por la seguridad, limitándose a los secuestros. Las ganancias eran escasas y, a menudo, la policía militar se llevaba a los hombres detenidos. Pero esto era enorme. Y peligroso. Cuando oyeron hablar por primera vez del robo al casino de Kamen, pensaron que era un suicidio. Pero después de 2 semanas de planificación y simulacros, empezaron a creerlo. El plan era ajustado. Y las pandillas vivían de la sangre y el riesgo. De lo contrario, no eran más que matones de poca monta. Ahora, de pie en el casino, temblaba de emoción. Roger notó su energía. Su coleta, su sonrisa radiante, de alguna manera, le recordaban a Ange. Oye, ¿cómo te llamas? Preguntó Roger de repente. ¿Joy? El hombre de la coleta parpadeó y luego sonrió. Soy Turs Beak, jefe. Que les vaya bien, Turs. Roger lo animó. A diferencia de los demás, este no parecía cobarde. Sí, jefe. SHH. Baja la voz. De acuerdo. Roger dio la vuelta al reloj de arena él mismo y luego condujo audazmente al interior a los infiltrados, vestidos de jugadores. Mientras caminaba, recordaba las lecciones que Magad le había impartido. Pero entonces sucedió algo extraño. Frases, palabra por palabra, brotaron de sus labios.
Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Roger frunció el ceño. Nunca antes había memorizado una teoría de esta manera. Así que esto era y un recuerdo de Reiner. Idiota. Maldijo Roger para sus adentros. ¿De qué sirve recitar estas tonterías si no puedes ponerlas en práctica? Aún así, no pudo evitar sentir cierto respeto. Reiner lo había practicado sin cesar, obteniendo la mejor puntuación en teoría, mientras que Roger siempre había sido el más débil. Poco después, llegaron a las puertas del casino. Este es el invitado del conde Eddie, el señor Commonskock. Imitando a otros jugadores, uno de sus hombres le presentó a Roger. Los guardias intercambiaron miradas. Nunca habían oído hablar de Commonskock, pero conocían al conde Eddie. El hombre invitaba a cualquiera. Una vez, orinó en la calle junto a un desconocido, decidió que eran almas gemelas y lo arrastró a cenar. Muy bien. Síganme, por favor. Con respeto, el guardia condujo a Roger a una habitación privada. Una vez sentado, Roger asintió e hizo un gesto al guardia para que se marchara. Cuando se marchó, Roger se excusó para ir al baño y se escabulló para reunirse con los demás. Comienza la operación. Roger dio la orden. Todos asintieron con la cabeza. Se deslizaron sigilosamente por un pasillo lateral, eliminando silenciosamente a varios guardias junto al pasillo del personal. El pasillo estaba apartado, por lo que los cuerpos no serían descubiertos de inmediato. Aún así, se mantuvieron cautelosos. Ocultaron los cadáveres y luego se dirigieron al punto designado donde el guardia sobornado había escondido los uniformes. Desde allí, se cambiarían y se acercarían a la bóveda con el pretexto de una inspección de Kamen. Pero cuando llegaron al vestuario no había ni un solo uniforme. Jefe. Nos han engañado. Nos ha vendido a Kamen. Un hombre gritó, corriendo hacia la salida. Pero la puerta de hierro del pasillo del personal estaba cerrada con llave. Las botas retumbaron desde abajo. Los guardias irrumpieron. Jefe, estamos rodeados. Hemos terminado y sabía que este plan era un suicidio y ¿qué hacemos? Pensaban en los huesos secos que colgaban de las vigas, sus cuerpos temblando. Pero Roger no se dejó llevar por el pánico. Aunque la traición fue inesperada, parecía preparado. No entren en pánico. Retrocedan todos. Desenvainó su daga. Visita mi Patreon para acceder a 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics. www.p@30n.com/rafael0810, http://www.p@30n.com/rafael0810, comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 56. Alarma. Mientras entrenaba a sus hombres, Roger tampoco había estado ocioso. Desde que descubrió el secreto de las marcas negras en su cuerpo en el dormitorio del cuerpo de exploración, las había estado poniendo a prueba, tanto intencionalmente como por accidente. A estas alturas, estaba casi seguro. Las marcas estaban ligadas a su poder de titán. Cuando el titán se activaba, las marcas aparecían. Pero cuando desactivó el poder del titán, las marcas no desaparecieron de inmediato. Permanecieron allí, fortaleciendo su cuerpo. Pero si eso se prolongaba demasiado, tendría un efecto contraproducente, como si parásitos devoraran su cuerpo, lo que provocaría el efecto secundario de perder los 5 sentidos. Roger lo entendió bien y practicó cuidadosamente para mantenerlo bajo control. Siempre y cuando no se excediera, podría aprovechar la laguna legal, convirtiéndola en una habilidad para fortalecer su cuerpo. Con ese fin, perfeccionó un control preciso sobre su poder titán. Al cortarse donde quisiera, concentrando su voluntad, podía invocar la transformación. Ajustando la fuerza de esa voluntad, podía elegir cuánto, o qué parte de su cuerpo se transformaba. Ahora, los pasos resonaban cada vez más cerca desde abajo. Sus hombres entraron en pánico y golpearon la puerta cerrada. Pero incluso si se abriera, afuera habría una muralla de armas. Quedarían destrozadas. Algunos cayeron de rodillas en oración. Unas miradas fulminantes y malditas se dirigieron a la espalda de Roger. Algunos se derrumbaron, acurrucándose en los rincones, con los brazos rodeando sus rodillas. Desde abajo llegaban gritos, el tableteo metálico de las balas al ser cargadas. Alguien sugirió usar granadas, pero la idea fue rechazada a gritos. Demasiado arriesgado. La escalera se derrumbaría y los sepultaría a todos. Así que se escondieron, con los rifles apuntando hacia arriba y los dedos apretados en los gatillos. Una piedrecita rodó por los escalones. Los dos grupos, separados únicamente por una curva en la escalera, contuvieron la respiración.
Entonces, Roger se cortó la palma de la mano. ¡SHHH! La sangre salpicó. Una luz dorada emanó de sus brazos, hinchándolos. Músculos titánicos se extendían desde sus hombros hacia abajo. De las puntas de sus dedos brotaban 5 garras mortales. En cuestión de instantes, su torso se engrosó, hinchándose hasta que casi llenó el hueco de la escalera. ¿Qué, jefe? Gallinero y sus hombres se quedaron boquiabiertos al ver cómo su líder se convertía ante sus ojos en un monstruo de 2 metros. Monstruo. No, es un titán. Nuestro jefe es Roger, respiró hondo, controlándose y reduciendo su tamaño. Mantuvo su complexión más grande de lo normal, las garras exageradas y un brazo grotesco arrastrando una garra descomunal. Sus dientes se habían afilado hasta convertirse en colmillos. Parecía un vampiro monstruoso. Todavía no tenemos el control total. Suspiró, pero los defectos ya no importaban. Espera mi señal. Luego sígueme. Se dio la vuelta. Sus hombres, atónitos y en silencio, asintieron al instante. Flexionando sus garras, Roger saltó escaleras abajo. Las marcas negras se retorcían por su cuerpo, dispersándose descontroladamente como si no pudieran encontrar un objetivo. Auge. Aterrizó en el fondo, clavando la mirada en los ojos de los guardias del casino. Se estremecieron ante la repentina aparición del monstruo, retrocediendo con los rifles temblando. ¿Qué demonios? ¿Qué es eso? No te quedes ahí parado. Fuego. Ante la orden, apretaron los dientes y apretaron los gatillos. ¡Bang! ¡Bang, bang, bang! Una lluvia de balas lo acribilló, destrozando su cuerpo. Pero no murió. Desplegando las garras que protegían su cabeza, Roger rugió y se abalanzó. Sus garras se clavaron en el pecho del hombre, partiéndolo por la mitad. Sus hombros se endurecieron, y su armadura titánica se hinchó hasta convertirse en una placa parcial. Se abalanzó hacia adelante, estrellando a 3 hombres contra una pared y abriéndola de par en par. Crujido. La piedra se partió en 2. Agarró al último guardia y lo estrelló contra el muro destrozado. Volviéndose, encaró a sus hombres temblorosos, estirados como si estuvieran aburridos, y luego dijo simplemente: «Vamos». Las marcas sanaron sus heridas mientras hablaba. «Sí, jefe». Los siguieron, conmocionados, mezclando el asombro con el terror al pasar junto a cadáveres mutilados, sangre y vísceras. Fue como caminar a través del infierno. Pero con su monstruoso jefe al mando, se sentían extrañamente seguros. El jefe era demasiado fuerte. Fuera del casino. El reloj de arena aún tenía mucha arena. Todavía no era el momento. Pero el grupo de bomberos ya había oído disparos en el interior. Se les heló la sangre. Se acabó. Han quedado al descubierto. ¿Qué hacemos? Retiro. Dudaron, algunos incluso se echaron los rifles al hombro para huir. Entonces una voz interrumpió la conversación. «No podemos retirarnos», gritó Turs, cargando un cartucho. «El jefe está en peligro. Tenemos que disparar y atraerlos». «Idiota, ¿quieres que muramos todos?» «Sí, el jefe dijo que si no era el momento adecuado y quedábamos expuestos, nos retirábamos». «Exactamente». Las venas de Turs se hincharon mientras apretaba con fuerza su arma, permaneciendo en silencio un instante antes de forzar palabras entre dientes apretados. El jefe no dijo eso. «Cobardes, quédense. Yo iré solo». Salió disparado, con el rostro adusto, alzó su rifle y le voló la cabeza a un guardia. ¡Ah! Los civiles gritaban en la calle. Las alarmas del casino se activaron con un aullido. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics. www.p@30n.com/arraceil0810 http://www.p@30n.com/arraceil0810 Comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 57. Escorpio. Las instalaciones estaban anticuadas, pero no la puerta de la cámara acorazada ni su cerradura. Cuando Roger y sus hombres llegaron allí, casi pensó que la gente dentro de las murallas había robado tecnología del exterior. Ante él se alzaba un muro reforzado con acero, y sobre él una cerradura tan intrincada que una sola llave no podía abrirla. Se necesitaban varias. Al acercarse, Roger notó marcas de balas. Claramente, otros lo habían intentado antes, pero ninguno había logrado abrirlo y, en cambio, habían muerto allí. Detrás de él, sonaron las alarmas. Seguramente los guardias corrían hacia la bóveda. Roger no quería volver a usar el poder de Titán. Ya lo había revelado una vez dentro del casino.
Si más guardias lo veían en esa forma, la noticia se extendería por toda la capital. Si eso llegaba a oídos del titán fundador y todo estaría perdido. Sin embargo, a pesar de todo el alboroto, sorprendentemente pocos guardias habían llegado tan lejos. Sus hombres vigilaban la escalera, listos para informar si alguien se acercaba. Roger estudió la cerradura un rato, luego suspiró. No entendía nada. Demasiado complejo. Olvídalo. La fuerza bruta bastaría. Apretó el puño, reunió una fuerza titánica y cerró la cerradura de golpe. El metal se abolló profundamente. Sus garras se clavaron, arrancando el mecanismo deformado. Crujido. Por muy intrincado que fuera su mecanismo interno, para sus garras titánicas no era más que papel. Cambió de postura y empujó la pesada puerta de hierro. Retumbo, retumbo. Se abrió con un crujido, lentamente, hasta que se formó una abertura lo suficientemente grande como para que cupiera un hombre. En su interior, resplandecían montones de tesoros, oro y plata apilados hasta el techo. Llévate todo lo que puedas cargar. Luego nos vamos. No seas codicioso. Sí. Sus hombres aullaron de júbilo, lanzándose sobre el tesoro como lobos sobre una manada. Roger ignoró el tesoro y desactivó su forma de titán. Tomó una ballesta dorada de una vitrina, la tensó y, sentado sobre un montón de monedas, apuntó a la puerta. Contó en silencio. Cuando apareció el primer guardia, disparó. El cerrojo le atravesó la frente, dejándolo clavado a la pared. Basta. Es hora de irse. Dio la orden, y los demás se apresuraron a cargar con sus bolsas. Roger frunció el ceño. Les había dicho que llevarán objetos de poco valor. En cambio, habían llenado sacos con oro macizo. ¿Cómo podían huir con eso? Se frotó la sien. Bien. Si no podían cargarlo, podían deshacerse de él después. La verdad es que habían demostrado moderación. Si hubieran tomado muy poco después de correr semejante riesgo, habría sido un desperdicio. Y otra oportunidad como esta no se presentaría fácilmente. En marcha. Suspiró, y el poder de Titán volvió a manifestarse. En el hueco de la escalera, levantó el puño y derribó una pared débil. Auge. La piedra se hizo añicos, abriendo un agujero. El hedor a aguas residuales inundaba el ambiente. Esta era la ruta de escape que habían estudiado. La extensa red de alcantarillado. Más seguro que enfrentarse a los guardias de arriba. Antes, Roger había dudado, preocupado de que el muro pudiera derrumbarse. Pero ahora escapar era lo más importante. Al ver a su jefe atravesar la piedra sólida de un puñetazo, sus hombres retrocedieron y luego corrieron tras él con sus sacos como ratas. Para ellos, daba igual que su jefe fuera un monstruo. Les traía riquezas. Eso lo convertía en el mejor jefe, 1000 veces mejor que Reye. Uno a uno fueron subiendo por una alcantarilla. El primero en salir levantó la lona y se metió a gatas en un callejón junto a los contenedores de basura. Un perro que orinaba allí salió corriendo al verlo. Comprobando que no hubiera peligro, los hombres se pusieron en pie apresuradamente, jadeando en busca de aire a pesar del hedor. Roger fue el último, lanzando bombas de humo antes de sellar la tapa. Afuera se oían disparos. El grupo de bomberos se enfrentaba a los guardias. Roger miró al cielo. El ataque del grupo de fuego había atraído a la mayor parte del enemigo, dejando la bóveda menos defendida. Jefe, ¿deberíamos hacerles una señal? Preguntó uno. Roger escuchó los disparos y negó con la cabeza. Si son listos, sabrán retirarse. No podemos exponernos. Vámonos antes de que llegue la policía militar. Comprendido. Se marcharon apresuradamente. Pronto, el fuego del grupo de asalto disminuyó. Un hombre vio que los guardias se retiraban. Nos han replegado. El jefe y los demás deberían estar a salvo. Si no pueden retirarse, no hay nada más que podamos hacer. Pero Turs, él sigue, átenlo. Arrástrenlo de vuelta. De acuerdo, está bien. Agarraron a Turs, que forcejeaba y estaba furioso, y se lo llevaron. Horas más tarde, en el distrito de Stones. Roger hizo vaciar el tesoro y lo repartió según el mérito. Como Nelly y Babut no habían ido, su parte fue menor. Cuando vieron a Roger regresar con vida, sus rostros se congelaron de incredulidad, empapados en sudor. Jefe, ¿es usted humano o fantasma? No podían distinguirlo. Entonces vieron las riquezas que otros portaban, y un profundo arrepentimiento les revolvió el estómago. ¿Cómo había funcionado? ¿Cómo? Estallaron los víctores. ¡Viva el jefe! ¡Wow! Somos ricos. Juraron lealtad, gritando de júbilo.
Roger sonrió ante su entusiasmo y se recostó en su silla. Dio un sorbo a la bebida de Nelly y levantó el vaso. Esta es tu recompensa, dijo Roger. Y yo tengo otra tarea. ¿Qué tarea? Jefe, díganos, recordaremos cada palabra. No hay problema, jefe, solo dígalo. Al ver a los hombres exaltados, Roger dejó su vaso. Durante los próximos 3 días, cada uno de ustedes le dirá a 100 personas, sean desconocidos o familiares, que Stoes tiene un nuevo sindicato. Y su nombre es y hizo una pausa y luego declaró. Escorpión. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/arraceil0810, http://www.p@30n.com/arraceil0810, comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 58. El honesto y hospitalario Reiner Braun. Año 843 dentro de las murallas. La capital. Distrito de Stoes. Roger hojeó un libro de historia que solo interesaría a los eruditos, rodeando y subrayando todo lo que parecía importante. A diferencia de la historia de Marley, los registros de Paradis nunca mencionaron el origen del poder de los titanes. Incluso la construcción de las 3 enormes murallas se explicó erróneamente como obra del trabajo de los ancestros. Como si una tecnología tan primitiva pudiera erigir fortificaciones de 50 metros de altura, perfectas y uniformes. Una mentira. La primera página era una mentira. La segunda, igual. La tercera se convirtió directamente en un mito. Tontería sobre la misericordia de un dios de los muros, que conjuró los 3 muros de la nada para proteger a la humanidad de los titanes. Lo que debería haber sido un relato histórico sobrio se leyó como una mezcla confusa de mitos y fábulas. Al cabo de un tiempo, Roger perdió el interés. El titán fundador había borrado por completo la memoria de estas personas. Cerró el libro. La única información útil era esta. Era invierno del año 843. Roger se recostó y dejó que su mente divagara hacia recuerdos de Marley. Sus enfrentamientos con otros titanes como el titán Mandíbula. Las escenas estaban grabadas a fuego en su memoria. Mezclado ahora con los recuerdos de Reiner, algo le impactó. Presenció la decisión de Marley de lanzar anticipadamente el plan de recuperación fundacional y la furia militar por la pérdida del titán Mandíbula. Deberían haber esperado 2 años y haber entrenado mejor a sus nuevos candidatos a guerreros. En cambio, enviaron a Reiner y a los demás prematuramente a Paradis. Con él llegaron Annie, Bertolt y Pieck. La titán hembra, el titán colosal y el titán carguero. Zeke, el titán bestia, no se había ido. Roger pensó en un principio que era porque su poder era inútil. Pero a través de los recuerdos de Reiner, vio la verdad. La aterradora habilidad de Zeke. Podía controlar por completo a los eldianos que bebían su fluido espinal, transformándolos a voluntad en titanes puros. En el campo de batalla, los forjó en ejércitos enteros. Legiones de gigantes que cargaban como una ola gigante. La visión conmovió a Roger como antaño había conmovido a Reiner. Él esperaba que el mundo viera la debilidad de Marley y los atacara mientras estaban atados en Paradis. Pero el poder del titán bestia destrozó esa esperanza. El tiempo apremiaba. No hay tiempo y Roger se presionó la sien. Le dolía la cabeza. En ese momento, no era más que un jefe de poca monta con una docena de hombres, vulnerable a redadas de la policía militar en cualquier momento. Y por lo que Reiner vio al transformarse, y por lo que Red Ellie había dicho sobre el encierro de Trost, Roger pudo confirmarlo. La verdad que los titanes alguna vez fueron humanos ya había sido revelada. Con la mente de Erwin y sus agudas deducciones, era imposible que no lo hubiera visto. Lo más probable es que Erwin ya hubiera reunido a las fuerzas de los muros, registrando Trost casa por casa. Por suerte, Roger había llegado temprano a la capital. De lo contrario, la situación habría sido desastrosa. Mientras Erwin viviera, los planes de Roger estarían truncados. Por primera vez, sintió que los humanos eran más difíciles de tratar que los titanes. Toc, toc. Oms. Jefe, soy Nelly. ¿Puedo pasar? Venir. La puerta se abrió. Nelly entró, con el rostro pálido. ¿Qué ha pasado? Preguntó Roger, haciéndole un gesto para que se sentara. Pero Nelly se acercó, susurrando con urgencia. Jefe, el líder de la banda de Kamen está aquí. ¿Cree que él es? Ah, ¿sí? Las cejas de Roger se relajaron. ¿Cuántos hombres? 2, no, 3, uno es el conductor. Bien. Roger se levantó de inmediato.
Neji, presa del pánico, le agarró la manga. Jefe, ¿qué está usted? Conocemos a un invitado. Si Scorpio quiere crecer, la banda de Kamen es el patrocinador perfecto. Los necesitamos. ¿Qué? Neji se quedó boquiabierta al ver salir a Roger. ¿En qué estás pensando, jefe? Acabamos de robar su casino. ¿Acaso quieres morir? La noche anterior, Kamen había interrogado a uno de sus hombres. Ese hombre juró que alguien lo había sobornado generosamente, pidiéndole uniformes de guardia para facilitar un robo. Pero afirmó ser leal a Kamen, así que, si bien aceptó el soborno, también filtró el plan. Kamen se había sentido complacido, orgulloso de tal lealtad. Incluso recompensó al hombre. Pero cuando se activó la trampa, las cosas salieron mal. Los guardias que custodiaban la cámara acorazada fueron masacrados. El tesoro fue robado. Lo peor de todo es que la policía militar que había aparecido afuera eran impostores, y que habían matado a muchos de los hombres de Kamen. Y los ladrones escaparon. La furia de Kamen era intensa. Buscaba a los culpables y exigía respuestas al hombre sobornado. Pero el hombre tartamudeó, alegando que no sabía sus nombres. Enfurecido, Kamen lo ahorcó allí mismo. Desde entonces, había visitado pandillas grandes y pequeñas, buscando pistas. Ahora, en la taberna Peter y Doz de Stoes, descubrió que la antigua banda de Red Edge había cambiado de nombre a Scorpio. Su jefe era un hombre nuevo. Rainer Braun. Jefe, ¿deberíamos llevarlo a interrogar? Es solo una pandilla pequeña. Un secuaz murmuró. Kamen, aunque poderoso, siempre había mantenido la paz con otras bandas. Dudaba que un grupo tan pequeño tuviera el valor suficiente para robar su casino. Lo descartó con un gesto. Es mejor reclutarlos. Tenemos poca influencia en Stoes. Las bandas pequeñas como esta son fáciles de controlar. Dejemos que crezcan bajo nuestra tutela. Tiene razón, jefe. Momentos después, el líder de Scorpio Rainer Braun salió, cálido y acogedor. Ja. Unos cuantos gamberros rió Kamen. La sospecha se disipó. El joven se parecía muchísimo a como era el propio Kamen cuando entró por primera vez en el mundo de Lampa. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p30n.com/arraceil0810, http://www.p30n.com/arraceil0810, comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 59. El tonto que paga con gusto incluso después de ser robado. Roger se había preocupado demasiado. Ante la cálida bienvenida de Rainer, Kamen lo siguió al interior de la habitación, dejando a sus hombres en la puerta. Observó el mobiliario destartalado, los rostros nerviosos de los subordinados de Rainer, y estalló en carcajadas. Perfecto, justo el tipo de expresiones que le gustaban. Para Kamen, esta pequeña pandilla de Stoes no tenía base, no tenía agallas. Si hubieran sido sus hombres, los habría aniquilado hace mucho tiempo. Y sin embargo, aquí, en el barrio más poblado de pandillas menores, solo esta mostró tal temor hacia el equipo Kamen. No porque fueran débiles aunque lo eran, sino porque eran seguros. Un jefe que solo le lamía las botas, con un puñado de matones cobardes, ¿cómo iban a ser ellos los que asaltaran su casino? El pensamiento le hizo reírse de sí mismo por ser paranoico. Mirando a Rainer, joven, entusiasta y deferente, le dio una palmada en el hombro. Buen chico. Sigue así. Mientras tanto, Roger le dedicó a Kamen todos los halagos que recordaba, acumulándolos hasta que el hombre sonrió con el rostro enrojecido, olvidando ya el robo. Pronto, incluso hablaron de crecimiento organizacional. Roger se hizo pasar por el más joven, pidiendo humildemente consejo sobre cómo dirigir un equipo. Kamen rugió de alegría. Ja. Ya eres mejor que la mayoría, solo con saber que debes buscar consejo en tus mayores. Encendió un cigarrillo. Roger se inclinó hacia él con la llama. Poco después, Kamen se volvió generoso. Así es como funcionará, Rainer. Scorpio será una subdivisión de mi tripulación a partir de ahora. Te financiaré regularmente y dejaré que tu grupo crezca. Pero con una condición. ¿Qué condición? Por favor, dígame. Demostrarás resultados. Acabarás con todas las demás bandas de Stoes. Si no lo haces, enviaré hombres para que se hagan cargo personalmente de tu operación. Sin objeciones, ¿verdad? Por supuesto. Solo dame tiempo. Kamen soltó una risita. Tiempo, sí. Dinero, sí.
Pero cuando Scorpio fuera lo suficientemente mayor, él sería quien le cortara el cuello al joven jefe y reclamara a Stoes por completo. Con los ojos entrecerrados y una sonrisa de suficiencia, apuró su taza. El propio Roger lo acompañó hasta la salida, y todo Scorpio se alineó para despedirlos. Estaban desconcertados. Porque el jefe no solo había salido ileso, sino que además había despedido a Kamen riendo. Nadie se atrevió a preguntar. Aún así, la sonrisa de Kamen parecía la de un tonto. Robados, pero se marchan contentos, e incluso con la promesa de recibir dinero. Poco después, el equipo de Kamen desapareció. Roger regresó y se sentó. Por fin, una buena suma de dinero para resolver el problema de la financiación. A partir de ahora, solo necesitaba formación. Neji llamó a la puerta y entró. Jefe, los hombres se mueren por saber. ¿Qué hizo? ¿Cómo es que Kamen no solo ignoró el robo, sino que además se fue sonriendo y dispuesto a financiarnos? Roger se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Quizás simplemente sea tonto. En realidad, su plan solo consistía en fingir una alianza, dejar que Kamen se burlara de su pobreza y los descartara como sospechosos. Pero cuanto más hablaban, más mostraba Kamen más receptivo, hasta que la financiación estuvo sobre la mesa. Por supuesto, Roger se dio cuenta de su verdadera intención. Pero daba igual. Una vez descubierta la ubicación del titán fundador, Scorpio podía ser descartado. Al final, no solo la banda de Kamen, sino todos los eldianos se arrodillarían. Neji, ¿terminaste la tarea que te encomendé hace unos días? Ya lo encontré, jefe. Rodeó con un círculo un punto en el mapa. El distrito subterráneo de la capital. Roger asintió. Lo conocía. Caótico, atestado, un refugio para criminales donde incluso la policía militar temía adentrarse. Si quería expandir Scorpio y reclutar verdadero talento, ahí era donde debía buscar. Bien. Llama a Tours. Nos vamos. Tours, el que disparó primero en el casino, manteniendo a raya a los guardias. Cuando Roger preguntó después, los demás lo señalaron. Roger confiaba en él desde entonces. Sin ese disparo, jamás habrían escapado. Pero también lo había regañado, y decidió mantenerlo cerca, entrenarlo. 2 horas más tarde, Roger, Neji y Tours abandonaron la taberna de Peter y Doz. Un carruaje estaba listo. Se dirigieron hacia el metro. En la larga escalera que bajaba, una pandilla de matones harapientos les bloqueó el paso. Sacaron cuchillos, exigiendo un peaje. Roger ya lo esperaba. Pensó en pagar, hasta que vio el laberinto interminable que se extendía abajo. Si daba una vez, estaría dando para siempre. Tours. Golpéalo. Roger suspiró y dio la orden. Entiendo. Tours se recogió la coleta, se estiró y luego le rompió la nariz a un matón de un solo puñetazo. Los demás entraron corriendo, pero se quedaron paralizados cuando Neji sacó una pistola de su abrigo. Pasa, gimió el matón, llevándose las manos a la cara. Roger ahora comprendía el dicho. Un hombre con una pistola es rey. Al bajar los últimos escalones, una bocanada de aire fétido los envolvió. Se abrieron callejones estrechos. Jefe, ¿por dónde empezamos? Sin prisa, dijo Roger. Se rumorea que la banda de Ada, en el este de Stoes, está transportando un cargamento de Cloyín por aquí. Esperaremos a que les roben la carga. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/arraceil0810, http://www.p@30n.com/arraceil0810, comentario 1 comentario queda 1 voto capítulo 60. Levi Ackerman. Las tabernas clandestinas no servían licor, en realidad. Lo que vendían era una extraña solución que solo parecía alcohol. Neji, el camarero, dio un sorbo con cautela. No pudo identificar qué era, pero tenía esa cualidad peligrosa. Una vez que lo pruebas, quieres más. Tours murmuró que probablemente llevaba drogas. Roger asintió levemente, aunque la camarera juró que era la receta secreta de la taberna. Cierto o no, no tenían tiempo para preocuparse por eso. Tras un breve descanso, tenían previsto visitar a las personas cuyos nombres figuraban en los archivos de la policía militar. Pero antes de que pudieran rellenar sus botellas de agua potable, un estruendo estalló en el exterior. Al principio Roger pensó que se trataba de matones callejeros otra vez. Luego captó el silbido del gas de la transmisión omnidireccional. Ese sonido se le había quedado grabado a fuego desde su época en el cuerpo de exploración. En cuanto lo oyó de nuevo, se bajó el sombrero y les dijo a Neji y Tours que fueran a ver. Fuera.
Fuera. Las figuras pasaban zumbando como moscas, con el equipo de maniobras tridimensionales silbando en sus cinturas. Más cerca, unos contrabandistas desafortunados transportaban un vagón cargado de mercancía a través del túnel, traficando con drogas. Las moscas se desviaron, lanzándose a toda velocidad hacia ellos. Roger retrocedió, sin querer verse involucrado. Aún no podía distinguir si aquellos soldados eran hombres de Erwin. Había hecho todo lo posible por permanecer oculto. Que lo descubrieran ahora lo arruinaría todo. Nelly vio el paso que se alejaba y frunció el ceño pensativa. Tur solo sonrió, ansioso por una pelea. Vamos a darles, jefe. ¿A quién golpeó? Ellos. No es por eso que estamos aquí. Tur se reía a carcajadas. Para él, el jefe lo había traído para conquistar el mundo. Todavía no, Turs. Esperen. Roger suspiró y lo contuvo. Turs obedeció. Nada de ataques temerarios sin la orden del jefe. Roger era el verdadero luchador aquí. Nelly exhaló, volvió a sentarse y bebió otro sorbo de la bebida con droga. Afuera, las moscas se acercaron. La tripulación de Ada los vio, gritando, apuntalando las ruedas del carro con piedras y sacando rifles del mismo. Esta vez no se les escapará. Matad a los ladrones. Mierda, se está tirando. Fuego. Fuego. Bang. 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 Las balas llovieron, pero los usuarios de ODM movieron demasiado rápido. Los disparos solo silbaron al pasar cuando uno de ellos se lanzó en picado, volcando el carro y esparciendo paquetes de clollín por todas partes. Maldita sea. Los hombres de Ada soltaron sus rifles para recoger las bolsas esparcidas. Entonces llegó la multitud. Los lugareños se abalanzaron, agarrando los paquetes con las manos. Clollín era veneno, sí, pero también moneda de cambio clandestina. Los hombres de Ada maldijeron y alzaron los rifles. Retrocede. Escoria como tú no se lo merece. Estallido. La sangre salpicó, un cuerpo cayó. La multitud se dispersó, aunque gran parte de la droga ya había desaparecido. Mirando hacia arriba, la tripulación del Hada divisó a los aviadores alejándose, desvaneciéndose en la distancia. Levi. El nombre resonaba con furia. Todos sabían que solo un hombre podía volar tan bajo, rozar el suelo, patear un vagón y sobrevivir. Golpeando el carro con los puños, supieron que les faltaba un tercio de la carga. No podían informar a los diputados. Ellos asumirían la pérdida. Roger lo había visto todo. Sus ojos brillaron de forma diferente cuando vio el rostro del pateador. Controlar el ODM de esa manera volando tan bajo que casi rozaba el suelo, mientras seguía manejando los cables, Roger sabía lo difícil que era. Un solo error y te arrastraban hasta la muerte. Pero ese hombre lo había hecho. Un genio. Nelly. Nos vamos. Síganlos. ¿Qué? Jefe, ¿no estamos aquí por el cocinero ladrón? Lo que vale un ladrón no vale nada. Si capturamos a este, tendremos alas. Visitas, en marcha. Entendido, jefe. Corrieron. Pero sin el equipo ODM, no tenían ninguna posibilidad. Los voladores se esfumaron en un callejón del distrito, desaparecidos. Nelly se dobló en dos, empapada en sudor. Jefe, ¿por qué los persigue? Y su velocidad, ni siquiera es humano. Roger permaneció en silencio en la esquina. Turs llegó desde un lado, negando con la cabeza. Lo siento, jefe. Fui demasiado rápido. Los vi, pero no pude bloquearlos. Da igual. Roger se bajó el sombrero, y el bordado negro se desvaneció de su cuello. Nos volveremos a ver. Regresaron por donde habían venido. No muy lejos de allí, Levi y su equipo salieron de su escondite. Lo siento, jefe. La próxima vez me retiraré más rápido, dijo Farlan, frotándose la cabeza. Levi negó con la suya. No es culpa tuya, Farlan. Es él. Ese es peligroso. Tocó el metal caliente de su equipo. Tengo un presentimiento. No lo dejará pasar. Prepárate cuando volvamos a encontrarnos. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/arraceil0810 comentarios 0 comentario. Queda uno voto capítulo 61. Cacería humana en toda la ciudad. Por supuesto, Roger no iba a dejarlo pasar. Pero sabía que no tenía sentido seguir buscando. Ese hombre llamado Levi nunca se mostraría fácilmente. No había nada que hacer. El momento era inoportuno. En circunstancias normales, Levi quizá no habría huido, pero en ese momento estaban en plena huida tras robar un alijo de drogas.
En un momento como este, lo último que querrían es que alguien los alcanzara. Así que Roger no se demoró y pronto regresó a la superficie. Al llegar a la escalera subterránea, volvieron a ver a aquellos matones que cobraban peaje. De alguna manera se habían hecho con un rifle. Uno de ellos lo llevaba colgado a la espalda, contando dinero con desgana. En cuanto vieron a Roger, levantaron el arma. Pero el hombre que estaba a su lado bajó rápidamente el hocico del arma. ¿Crees que la gente de arriba que lleva armas es fácil de intimidar? Desde lejos, Roger oyó esa frase. Agarró a Turs del brazo y le alisó la manga que acababa de remangarse. Sabía que si dejaba a Turs sin vigilancia, ese grandullón sin duda irrumpiría y los dejaría a todos fuera de combate. Pero esto era la resistencia. Desconocían por completo los antecedentes del otro bando. Mejor que se mantuvieran al margen. Así pues, bajo la mirada de la multitud, los tres evitaron la larga cola, no pagaron y subieron directamente las escaleras. Los cobradores de peaje giraron la cabeza, fingieron no haber visto al grupo de Roger y no intentaron detenerlos. Tras subir la larga escalera, Roger llegó a la superficie. El carruaje llevaba preparado mucho tiempo, y bastante tiempo además. Una vez a bordo, Roger comenzó a hablar de Levi con Nelly. Nelly, sé que tienes buenos contactos. ¿Puedes averiguar algo sobre este Levi? Preguntó Roger. Nelly parecía preocupada. Sí, era un solucionador de problemas, pero solo para el distrito de Stones. En cuanto al caos del metro, no tenía contactos allí. Aún así, no era imposible intentarlo. De repente, Nelly abrió la puerta de golpe y saltó del carruaje. ¿Qué pasa, Nelly? Roger frunció el ceño ante aquella acción tan inusual en él. Nelly hizo una leve reverencia y pidió. Jefe, no conozco a nadie en el subterráneo, y ni siquiera sé por dónde empezar a buscar información sobre Levi. Pero quiero pedirle que me deje quedarme allí abajo durante 2 días. En 2 días, volveré con un expediente completo sobre Levi. Roger frunció el ceño de nuevo ante eso. Turs, sin embargo, sonrió con sorna y se burló. Ni hablar, Nelly. ¿Piensas huir? ¿Crees que la resistencia es mejor que esto es? ¿Por qué iba a huir? Replicó Nelly. Seamos claros, Turs. La última vez en el casino no pude estar allí para defender al jefe, y aún así me dio una buena tajada. Siempre lo he lamentado. Mi especialidad es el trabajo de inteligencia. Ahora que el jefe necesita algo, tengo la obligación de recompensarlo. De acuerdo, asintió Roger levemente. Ya que lo dices, te lo dejo a ti. Ahorraos las palabras floridas. Turs, dale la pistola. Jefe, y dáselo. Turs asintió, sacó la pistola que le había quitado a Nelly antes y se la devolvió a su dueña. Tomando el arma, Nelly volvió a hacer una reverencia. Puede estar tranquilo, jefe. No le fallaré. Dicho esto, regresó al metro. 2 días después. Él regresó. Y, tal como prometió, le echó todo en cara a Levi. Roger había pensado que Nelly podría haber sido maltratada, quizás le faltaba un brazo o una pierna, pero cuando Nelly se paró frente a él, Roger se sorprendió un poco. Se había cambiado de ropa, y este atuendo le sentaba aún mejor que el que llevaba al bajar. Parecía un hombre rico. ¿Qué te pasó, Nelly? Preguntó Roger, curioso. Nelly sonrió. Jefe, ¿recuerda la taberna donde bebimos en el metro? Por supuesto. Habías dicho que su vino podría estar adulterado con drogas. Le di unos sorbos y no noté nada parecido, pero le dije al dueño que contenía drogas y amenacé con denunciarlos a la policía militar. No llevaban armas, así que, aunque algunos hubieran tenido el valor de rodearme, ninguno se atrevió a atacarme. ¿Y luego? Entonces aproveché la oportunidad para preguntar por Levi y los dejé en paz. Entonces, ¿había alguna droga en ese vino? Nelly reflexionó un instante. Probablemente no. Solo los estaba asustando. No esperaba que se rindieran tan rápido. Al oír eso, Roger sonrió con complicidad. Nelly sí que tenía talento. Dime, si no te hubiera dado esa pistola, ¿qué habrías hecho? Entonces no lo habría intentado. Me lo habría tomado con calma, habría charlado con el camarero y habría sonsacado información. Es el mismo trato. Si das una buena propina, casi todo es negociable. Ja, ese eres tú, sin duda. Con el expediente de Levi en mano, Roger comenzó a planificar una forma de establecer contacto. Ganarse a alguien se reduce a satisfacer sus deseos. ¿Qué querría alguien que viviera en el metro? Roger lo pensó. Residencia en la superficie y dinero suficiente. Repasó la página del expediente que enumeraba a los miembros de la banda de carteristas de Levi.
Había bastantes que podían ser comprados, especialmente un hombre llamado Jan Bradley, cuya pierna había contraído una enfermedad común en el subterráneo y ya era incurable. Si lo enviamos a un hospital y dejamos a Levi y a sus otros hombres en la superficie, ¿podríamos incorporarlo al grupo? Con esa idea en mente, Roger abrió el libro de contabilidad y examinó los fondos de la organización. Todavía les quedaba suficiente dinero del trabajo en el casino. Suficiente para colocarlos a todos. Solo necesitarían usar sus contactos en la policía militar para que algunos subieran a la superficie. Neji, ven conmigo a ver a Kamen. Quiero hablar con él personalmente. No hay problema, jefe. Los dos salieron por la puerta. Subieron al carruaje, atravesaron el bullicioso distrito comercial de la capital real y se dirigieron al territorio de Kamen. Había muchos niños en el mercado, jugando alegremente a juegos junto al camino. Roger los observó a través de la ventana. Su alegría le recordaba a su infancia. Las calles del barrio de refugiados habían estado igual de abarrotadas, y los niños cruzaban la calle corriendo de vez en cuando. Pero, por alguna razón, cuando esos niños vieron a Roger, de repente dejaron de jugar. En lugar de eso, lo miraron sorprendidos, susurrándose entre sí. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Roger estaba desconcertado e intentó mirar más de cerca para ver qué estaban haciendo. En ese preciso instante, el carruaje se detuvo. Lo siento, por favor, salga para una inspección. ¿Eh? ¿Estás ciego? ¿Sabes con quién estás hablando en este vagón? Por favor, respeten nuestro trabajo. Toda persona que salga de la ciudad debe ser inspeccionada. Ni siquiera el rey está exento. Oye, chico, te vas a meter en problemas haciendo eso. Y el cochero y los gendarmes comenzaron a discutir, y el ambiente se volvió cada vez más tenso. Roger levantó la cortina para echar un vistazo y más o menos entendió lo que sucedía, pero aún así le pidió al cochero que preguntara para confirmarlo. El cochero finalmente obtuvo los detalles, luego levantó la cortina y le dijo a Roger. Jefe, buscan a un tal Roger Icahn. Dicen que es un hombre muy peligroso y buscado. ¿Qué debemos hacer, jefe? ¿Quiere salir de aquí? Visita mi Patreon para acceder a 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@13n.com/arraceil0810 comentarios 0 comentario. Queda uno voto capítulo 62. ¿Estás intentando reclutarme? No, volvamos por donde vinimos. Acabo de recordar un par de cosas que tengo que repasar, dijo Roger tras pensarlo un momento. Además, esta tarde salgo con el conde Eddie. Entendido, jefe. El carruaje dio la vuelta. Al ver regresar el carruaje lujosamente decorado por donde había venido, los gendarmes cuchichearon entre sí. ¿Por qué parecen tan sospechosos? Oye, ¿quién crees que está ahí dentro? ¿A quién le importa? Son solo un montón de cretinos engreídos. Probablemente ahora mismo nos estén insultando. Madre mía, estos nobles son de otro planeta. Esta mañana algunos intentaron salir a la fuerza. Los detuvimos y los registramos a fondo. ¿Adivina qué? Uno de ellos era un ministro de finanzas. Tenías que haber visto su cara. ¡Qué asco! Si el comandante del regimiento no hubiera intervenido, qué lástima. Jaja, bueno, somos gente de abajo. No le des tantas vueltas. Haz el cambio. Al ver con sus propios ojos a los gendarmes regresar a sus puestos, Roger dejó escapar un suspiro. Si hubieran insistido en registrarlo, lo habrían reconocido al instante. ¿Y entonces qué? El plan para encontrar al fundador se habría ido al traste. Lo que Roger no esperaba era que incluso la capital real estuviera ahora en cuarentena. Eso solo confirmó sus sospechas. Erwin ya había tomado medidas. Todavía no había anunciado nada públicamente, pero era obvio que había comenzado a buscar a Roger y creía que Roger sabía la verdad sobre los titanes. Y todo eso provino casi por completo de las deducciones de Erwin. Roger repasó los recuerdos de Reiner y los suyos propios, sin encontrar ningún momento en que Erwin hubiera presenciado la transformación de un humano en titán. Lógicamente, no debería haberlo adivinado. Sin embargo, no solo lo adivinó, sino que acertó en un 80% o 90%. ¿Pero por qué está tan obsesionado con la verdad sobre los titanes? Roger no pudo resolverlo. Si Erwin no hubiera tenido ese afán tan feroz por descubrir la verdad, no habría llegado tan lejos. Y eso era precisamente lo que más temía Roger de Erwin. Simplemente no sabía qué decisión tomaría Erwin después de conocer la verdad sobre el mundo de los titanes. ¿Elegiría representar a la isla y oponerse al mundo? ¿O aceptaría un puesto inferior por el bien de la paz mundial?
Roger no tenía forma de saberlo. Para entonces, el carruaje ya había regresado a la taberna. Nelly estaba en el bar y vio a Roger bajar. ¿Por qué has vuelto?, preguntó. Surgió un imprevisto. Encárgate tú de los permisos de residencia en superficie, Nelly, dijo Roger, y luego miró a la persona que estaba a su lado. Babut. Estoy aquí. Babut estaba nervioso. La llamada de Roger lo hizo sobresaltarse como un ladrón culpable. Cobarde, pensó Roger con desdén, luego se giró y llamó a otra persona. Olvídalo. Tours, escojan a 2 personas y vengan conmigo. Esta vez lo vamos a lograr. Comprendido. Con su habitual sonrisa confiada, Tours dio una palmada a 2 hombres de confianza y se acercó. Tras echar un vistazo a Nelly, Roger regresó a su habitación, se cambió de ropa y se puso su equipo de maniobras tridimensionales. Como medida de precaución, también hizo que Tours y los demás se pusieran los conjuntos de OD que Nelly había comprado en el mercado negro. Tras un período de entrenamiento, su manejo era regular, pero al menos podían operar el equipo con suficiente destreza. Dicho esto, Roger, Tours y los demás regresaron al metro. Esta vez, el metro estaba mucho más tranquilo de lo habitual. Según los cálculos de Roger, habían llegado aproximadamente a la mitad de la escalera, pero aún no había oído el clamor habitual. Había demasiado silencio. ¿Ha ocurrido algo?, Tours se preguntaba en voz alta. Eso puso a Roger en alerta. Prepárense para usar el equipo OVNI y abandonar la zona en cualquier momento, ordenó Roger. Bien. Los demás respondieron, colocando las manos sobre los gatillos. Finalmente, llegaron al último paso. Bajaron y echaron un vistazo al metro que habían visitado hacía unos días. Resultó que le había dado demasiadas vueltas al asunto. El metro seguía igual de destartalado que antes. Solo que ya no estaban los cobradores de peaje en la entrada de las escaleras. ¿Qué, ellos también tienen días libres? Los organizadores bromearon, pero nadie se rió. Al parecer, nadie entendió el chiste. Con la dirección que Nelly había encontrado, Roger los condujo directamente a casa de Levi. El extremo este del metro, un lugar extremadamente remoto. Todas las casas estaban en ruinas. Era evidente que eran viviendas heredadas, usadas y desechadas desde hacía mucho tiempo. Para no llamar la atención, se acercaron uno a uno y se reagruparon en la esquina. Roger señaló una casa destartalada que se veía más adelante. Levi vive allí. Prepárense. No es del tipo de persona que quiere que la gente encuentre su casa. Comprendido. Los hombres asintieron. Pero justo entonces y no necesariamente. Una voz sonó detrás de Roger. Todos se volvieron para ver a un hombre bajo, de mirada indiferente, apoyado contra la pared y jugueteando con un pequeño cuchillo afilado. Levi. Roger pronunció su nombre y la atención de Levi se desvió. Eres Rainer Braun, ¿verdad? ¿El jefe idiota de alguna organización criminal de la superficie? Suéltalo. Si esto te aburre, no me culpes por ponerme brusco. Levi lo dijo mirando fijamente a Roger. Varias personas aparecieron alrededor de Roger, cada una con un arma en la mano. Roger supuso que eran la tripulación de Levi. Jefe y los de Tours los miraron con furia, pensando que estaba a punto de comenzar una masacre. Pero Roger se quitó el sombrero con calma. Nada más. Solo quiero que sigas a este jefe idiota a mí, que te unas a mi banda de gentuza y te conviertas en uno de ellos. Y te pagaré un sueldo y te concederé la residencia en la superficie. Ante eso, Levi guardó silencio. ¿Estás intentando reclutarme? ¿Qué opinas? Levi miró a Roger de arriba a abajo, reflexionando sobre el asunto. Entonces alguien que estaba al lado de Levi habló. Jefe, hágalo. Esta es una oportunidad de oro. Tras una larga pausa, Levi negó con la cabeza. No me interesa, respondió. Luego se volvió hacia el hombre que estaba a su lado. Farlan, ve tú. Te daré la oportunidad. Jefe, usted. No me interesa vivir en la superficie. El metro me resulta más acogedor. Pero usted dijo, ¿qué te parece esto? Levi miró a Roger. Farlan es tan capaz como yo. Puede encargarse de vuestros trabajos sin problema. No respondió Roger con firmeza. Levi, vine aquí expresamente. Deberías saber por qué. Visita mi Patreon para acceder a 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/rafael0810 comentarios 0 comentario. Queda uno voto capítulo 63. Lo pensaré. Levi miró a Roger. Roger miró a Levi.
Levi sabía perfectamente por qué Roger había venido. Únicamente por las habilidades de Levi. Muchas organizaciones habían intentado reclutar a Levi antes, pero ninguna le había prometido jamás residencia en la superficie, así que se sintió tentado. Aún así, no fue suficiente para disuadirlo. Si voy contigo, de acuerdo, pero no abandonaré a Farlan ni a los demás. En la caótica y compleja microsociedad del subterráneo, Levi se había abierto camino gracias a sus propios méritos, pero sus compañeros también le habían aportado mucho. Pedirle que abandonara a Farlan y a los demás y se fuera a vivir a la superficie, no podía hacerlo. Jefe. Vinieron por usted. ¿Por qué me envían a mí? No voy a ir. Farlan se mantuvo firme. No quería ser él quien sobreviviera mientras los demás se quedaban atrás. Al ver esa determinación, Levi no tuvo más remedio que apostarlo todo. Oye. Si consigues que todos tengamos residencia en la superficie, iré contigo y haré cualquier cosa por ti. Levi dejó claras sus condiciones. Si Roger dudaba lo más mínimo, Levi se iría. A Turs no le gustó nada eso. Oye, mocoso, ¿quién te crees que eres para exigir cosas? Que nuestro jefe te haya invitado es un favor que te está haciendo. ¿Qué, piensas traer a toda la familia también? ¿Sabes siquiera cuánto cuesta un simple permiso de circulación? Levi le lanzó a Turs una mirada de reojo, hizo girar el cuchillo que tenía en la mano y lo agarró con fuerza. Tu hombre es bastante engreído. Parece que olvidó de quién es este territorio. Volvió a mirar a Roger. Esas son mis únicas condiciones. Si no las cumples, se acabó. La tensión se disparó. Los hombres de Roger sacaron sus pistolas y las amartillaron. Los hombres de Levi apretaron con fuerza sus espadas, observando los ojos de Levi mientras se acercaban sigilosamente a los pocos que estaban junto a las escaleras. Pero justo en ese momento, Roger soltó una risita. Pensé que era otra cosa. Se volvió a poner el sombrero y sonrió. Vine a incorporar a su pequeño grupo a nuestro grupo Escorpio. No solo obtendrán residencia en la superficie, sino que también recibirán un salario mensual. ¿Qué les parece? Ante eso, los hombres de Levi vacilaron. Lo habían seguido porque era capaz de llevar a cabo grandes trabajos de cazar recompensas. Carne para comer, dinero para ganar. Ahora alguien les ofrecía sueldos y residencia en superficie a todos y cada uno de ellos. ¿Por qué no? Genial. Jefe, vamos a llevárnoslo. Farlan miró a Levi, emocionado, solo para encontrar a Levi impasible. Déjanos pensarlo. Por favor. Era la primera vez que Levi decía por favor, lo que dejaba clara su postura. Pero no iba a confiar tan fácilmente en el hombre que tenía delante. Así que y espera. No hay problema, accedió Roger de inmediato. Pero necesitamos una fecha límite. 3 días. Bien. Nos volvemos a ver dentro de 3 días. Roger estuvo a punto de quitarse el sombrero en señal de agradecimiento, pero luego recordó que ese era un saludo marleyano y simplemente levantó la mano en señal de despedida. Justo antes de que el grupo de Roger pudiera darse la vuelta, esperar. Levi habló. ¿Qué es? Roger volvió a mirar al hombre bajo que no estaba muy lejos. Dime tu dirección. Reiner Braun, distrito de Stoes, Escorpio, dijo Roger con expresión serena. ¿Y usted? Levi. ¿Nombre completo? No necesitas saberlo. Ah, ¿sí? De acuerdo, dijo Roger encogiéndose de hombros, indiferente. Entonces y nos vemos en 3 días. Dicho esto, Roger se marchó con sus hombres. Una vez que estuvieron lo suficientemente lejos, Levi le dijo a Farlan. Investiga a este hombre y a su organización. Sobre todo si han causado algún problema grave últimamente. Entendido, jefe. Farlan asintió. 2 días después, había reunido toda la información sobre el grupo Escorpio, con sede en Stoes, e informó a Levi de inmediato. Este grupo Escorpio no tiene mucha historia. Es una banda recién formada. El antiguo jefe tenía un apodo, creo que era Ojo Rojo. Luego, un tal Reiner lo mató, tomó el control por la fuerza, hizo una gran purga y solo después le puso nombre al grupo. Hasta ahí todo bien. Lo raro es una cosa. ¿Qué es extraño? Preguntó Levi, observando la expresión de desconcierto de Farlan. Bueno, aunque Scorpio surgió hace poco, han estado reclutando continuamente y haciéndose cada vez más grande. Parece que han tenido tratos con un grupo llamado la Banda Kamen. Y ambos bandos interactúan mucho. Conozco a la Banda Kamen. Son infames. Levi se sentó en su silla, limpiando su cuchillo con un paño de seda. Si eso es así, los de Scorpio tampoco deben ser muy buenos.
No, jefe, eso es lo extraño, dijo Farlan con los ojos iluminados. Por lo que he oído, Scorpio es bastante raro. Son una banda, sí, pero actúan más como una especie de resistencia. ¿Qué se supone que significa eso? Una pandilla es una pandilla. Drogas, trata de personas, no hay nada que no hagan. Que yo sepa, no trafican con drogas ni con personas. Desconozco si se dedican a robos, pero los robos a familias adineradas en los distintos distritos se han disparado desde la creación de Scorpio. Hay 8 o 9 probabilidades de que sean ellos. En cuanto a enemigos, se han ganado muchos, y todos son de temer. Si alguna vez se confirma que son los culpables, entonces sí. Farlan, en este momento, el peligro no es el factor principal, dijo Levi, terminando de limpiarse y enfundando la navaja. Farlan lo sintió en lo más profundo de su ser. Sí. En esta sociedad cruel e inhumana, en este submundo inmundo y caótico, si todo lo que se necesitara para llevar comida a la mesa fuera arriesgarse, sería un trato excelente. Seguían hablando cuando alguien llamó a la puerta. Bang, bang, bang. Quienquiera que fuese, parecía tener prisa, como si lo estuvieran persiguiendo. Levi y Farlan se pusieron de pie de un salto. Intercambiaron una mirada. Levi asintió. Farlan se hizo a un lado de la puerta y luego la abrió de golpe. Levi apretó con más fuerza el cuchillo, pero antes de que pudiera abalanzarse sobre un enemigo y sujetarlo, una niña de pelo corto castaño entró tambaleándose, cayó al suelo y abrazó contra su pecho un pequeño pájaro con un ala herida. Un mocoso insolente, dijo Farlan. Levi la miró. No soy una malcriada. Exclamó, incorporándose con esfuerzo y desafiante. Oye. No soy una malcriada. Visita mi Patreon para acceder a 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/arraceil0810 comentario 0 comentario. Queda uno voto capítulo 64. Este jefe sí que sabe vender sueños. El tercer día. Roger cumplió su palabra y fue a ver a Levi, pero esta vez fue diferente. No llevó a nadie, fue solo. Regresó a las mismas calles, a la zona cercana a la casa de Levi. En la esquina, se detuvo ante un hombre que había muerto congelado y lo miró. En el metro no había lluvia ni nieve que supusieran una amenaza, es cierto, pero la vida de las personas sin hogar no era ni mucho menos más fácil. Por la noche, la temperatura aquí abajo bajaba mucho, sobre todo en otoño e invierno. Con harapos por ropa tirados en las calles, era fácil morir congelado. Y la mayoría de los que acababan en el metro eran pobres de por sí. Al contemplar el cadáver que tenía delante, Roger percibió el hedor a putrefacción. No se comportó como un santo ni colmó de lástima a los muertos. Al fin y al cabo, el hombre ya se había ido. Si no hubiera muerto, Roger podría haberle dado algunas monedas para que pudiera pasar las noches de la semana. Pero estaba muerto. La muerte no dejó nada. Roger solo se detuvo porque la escena le despertó viejos recuerdos. El cadáver era el de un lisiado. Su pierna estaba devorada por la misma enfermedad que azotaba a muchos en la resistencia, supurando hasta la ruina. Roger también solía cojear. Pensó que, si nunca hubiera obtenido el poder de un titán, tal vez habría terminado como ese hombre, lleno de ideales y muriendo en silencio de frío en alguna calle. Mientras estaba absorto en esos pensamientos, una voz sonó a su lado. Te he estado esperando. Levi, al igual que Roger, miraba fijamente al vagabundo que había muerto de la enfermedad de la pierna. Al oír la voz, Roger se giró. ¿Puedes decirme tu nombre ahora?, preguntó Roger, sosteniendo la mirada de Levi como si pudiera ver a través de todo. Levi sostuvo la mirada durante 2 segundos. Lo sabía. El hombre que tenía delante era inteligente y, en todos los sentidos, no inferior a él. Ya había conocido a alguien así antes. Un hombre con su mismo nombre. Pero el hombre que tenía delante se apellidaba Braun, y eso le sorprendió. Ackerman. Tras un instante de vacilación, Levi pronunció el nombre que, para algunos, sonaba como diablo. No había comprendido el significado de ese nombre hasta que murió su madre. Cuando los traficantes lo manosearon y le pusieron precio, aprendió lo que significaba. Significaba la gente de Ackerman. Significaba un precio más alto. ¿Por qué un precio más alto? No lo sabía, hasta que un hombre llamado Kenny lo encontró y descubrió su potencial. Entonces empezó a comprender las razones. Cuando Levi dijo que su apellido era Ackerman, Roger no se sorprendió, ya lo sospechaba, pero aún así se sobresaltó un poco y se sintió complacido.
En Marley, incluso los libros de texto dedicaban una página a este clan que antaño sirvió a los reyes dentro de las murallas. Lo más importante, aunque eldianos, era que poseían una herencia de combate especial. Cada generación compilaba su memoria de batalla en su sangre y la transmitía, y eran inmunes a la coordenada. Sus recuerdos eran invulnerables a la alteración del titán fundador. En otras palabras, eran las únicas personas, además de la estirpe real eldiana, que podían poseer la verdad. Por lógica, deberían haber gozado de un alto estatus. ¿Cómo es posible que alguien haya caído al submundo? ¿Era Levi un hijo bastardo? Roger no podía saberlo, y no importaba. Ven conmigo. Al menos, podremos cooperar y satisfacer las necesidades del otro. Roger lo dijo y extendió la mano. Levi lo miró, con emociones reflejadas en sus ojos. Era la primera vez que alguien estaba dispuesto a estrecharle la mano. Un hombre del underground. Lentamente, Levi levantó la mano y la estrechó. No hacen falta palabras vacías. Recuerda tu promesa. No solo yo, mis compañeros reciben las mismas condiciones que yo. Lo recuerdo, asintió Roger. Todo eso está bien. Llegaron a un entendimiento. Esa misma tarde, Neji, el hombre de Roger, consiguió que les aprobaran la residencia en superficie a todos. Claro que los viajes de ida y vuelta costaron una fortuna. Cada vez que Neji veía cómo los fondos de la organización se esfumaban a raudales, se le partía el corazón. Pero a Roger no le importaba. Contar con un luchador como Levi le hacía feliz. Sin embargo, Neji lo pasó mal. Haciendo cuentas pasada la medianoche, haciendo cualquier cosa para ahorrar una moneda aquí, ganar una moneda allá. Había que reconocerlo. Neji era un genio para hacer dinero. Roger se sorprendía constantemente de su habilidad, asombrado de que pudiera frenar los enormes déficits de la organización y terminar una semana, incluso un mes, con ganancias. Pero Neji sabía que seguir haciendo los trabajos habituales de una pandilla los derrocaría tarde o temprano. Así que una mañana, cuando todos los demás estaban fuera, Neji se acercó a Roger para hablar. Como siempre, argumentó que debían vender drogas. El robo proporcionaba dinero rápido, sí, pero el narcotráfico era un negocio. Y un negocio implicaba que existieran resquicios legales para funcionar. Formas de mantener los beneficios fluyendo perpetuamente. El robo no lo permitía. Una vez atrapados, todo el grupo podía ser desmantelado por completo. Roger reflexionó largamente sobre el consejo, pero aún así se negó a promover la venta de drogas. Construyamos otras líneas, dijo Roger. Siempre hay más dinero que ganar. Neji negó con la cabeza. Claro que hay otras opciones, pero la verdad es que no hay mucho donde elegir. Somos de Lampa, jefe. No podemos hacer trabajos limpios. Sin drogas, el dinero no fluye, el grupo no crece y nada más es tan lucrativo. ¿Qué dices? ¿Realmente no hay otra manera? Ninguno. Entonces limpiaremos nuestro nombre. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Neji se preguntó si sus oídos le habían fallado. Jefe, ¿quiere decir jugar a dos bandas? Con un grupo como el nuestro, a menos que tengamos gente dentro de la gendarmería o entre los funcionarios, no podemos lavarnos las manos. Ni siquiera la banda de Kamen está libre de culpa. Simplemente consiguieron la etiqueta de organización cívica de la gendarmería. La organización cívica es suficiente. Mientras alivie la presión de la gendarmería, importa. Pero ¿y nos escuchará la gendarmería? ¿Nos tomarán en serio siquiera? Preguntó Neji, escéptica. Por ahora no lo harán. Pero una vez que ampliemos la producción, estén de acuerdo o no, tendrán que hacerlo. Porque para ellos, es la mejor opción. Tras oír eso, Neji sintió como si tuviera la boca llena de aire caliente. Este jefe podría contar un cuento de hadas. ¿Cómo se atrevió a hablar así de ello? El grupo estaba apenas brotando. Ni siquiera eran retoños. Si la gendarmería los miraba, los arrancarían de raíz en un abrir y cerrar de ojos. Visita mi Patreon para acceder a 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/rafael0810 comentarios 0 comentario. Queda uno voto capítulo 65. El degollador, muchos capítulos hoy. De año 845 dentro de las murallas. Invierno. Roger no sabía si la seguridad pública había mejorado últimamente, o si su grupo Scorpio simplemente se había vuelto más clandestino, pero había sucedido tantas veces ya. Poco después de salir por la puerta principal, se topaba con uno o dos niños haciendo el tonto y jugando. Una o dos veces no importa, pero casi siempre. Eso despertó la curiosidad de Roger.
¿Qué, jugando a las casitas? ¿Niños jugando a las casitas en la puerta de una pandilla? ¿De dónde salen estos chicos, Neji?, preguntó Roger finalmente. Recuerdo que se supone que esta zona es tierra de nadie. Los ricos compran propiedades aquí y ni siquiera se molestan en renovarlas. Las dejan abandonadas para que suban los precios. ¿Quién sabe?, dijo Neji, negando con la cabeza. Con la llegada del invierno y la mejora de las raciones del grupo, había engordado un poco y hablaba con voz pausada. Quizá sea por lo de nuestra organización cívica. ¿Qué quieres decir?, preguntó Roger. Neji se encogió de hombros. Las reglas que usted impuso. No robar ni asaltar a la gente común, no perturbar la vida de las personas. Además, siguiendo sus órdenes, abrí una compañía de transporte en el este, aceptando contratos de los gremios mercantiles. Haciendo negocios a ambos lados de la frontera. Piénselo. A estas alturas, ¿cómo es que esto sigue siendo el distrito malo? Los civiles nos ven y se mueren de ganas de hacernos una reverencia. Ya veo, y Roger asintió. Eso lo entendía. Como aspirante a guerrero y persona nacida en la pobreza, sentía empatía por los que luchaban por sobrevivir y los comprendía. Por eso exigió tanto a la organización. Pero jamás imaginó que se convertiría en un círculo virtuoso. Lo que la gendarmería no pudo lograr, un jefe mafioso como él lo había conseguido de alguna manera. En toda la capital, fuera del Palacio Real y de la policía militar, donde reinaba realmente el orden público, el caos se desataba casi a diario, excepto en su distrito de Stoes, tranquilo y silencioso. No es que Roger fuera un genio de la gobernanza. Sus colegas simplemente lo hacían quedar bien. La banda de Kamen seguía dedicándose al asesinato y al saqueo. Parecía estar en auge, pero según las visitas de Roger, Kamen carecía de influencia real. La policía militar no confiaba en él y lo había marginado por completo. Su grupo se había reducido a eliminar a peces gordos y funcionarios. Kamen había intentado meter los dedos en Scorpio, pero Roger no era tonto. Encontró la manera de sacarle los ojos y las orejas a Kamen. Había pasado el tiempo y Scorpio se había ganado una influencia real en el mundo de la EMPA. Roger tomó un carruaje hasta las afueras de Stoes. Allí tenía a los novatos que Levi entrenaba en su nombre. Levi era el mejor profesor, y el instructor de entrenamiento con la lengua más sucia. Cada vez que Roger se quedaba cerca observándolo mientras daba instrucciones a los reclutas, se maravillaba de que un hombre que ni siquiera llegaba a los 160 años pudiera maldecir durante toda una tarde sin repetirse. Nacido en el metro, no debería haber tenido mucha educación formal, pero su vocabulario de palabrotas estaba en pleno auge. Peor aún, la lengua viperina de Levi parecía y contagiosa. En una inspección, Roger descubrió que la nueva frase hecha de los novatos era mierda de cerdo. Ordenaban sus literas mientras gritaban: te voy a meter mierda en la cabeza. Y de alguna manera las literas seguían quedando impecables. En las afueras, Roger también podría hacer que los novatos aprendieran a manejar el equipo ODM, equipo de movilidad omnidireccional. Con Levi, un maestro de ODM, impartiendo clases personalmente, los novatos lo aprendieron rápidamente. Levi no era tonto. Sabía lo que Roger quería: crear un regimiento privado. Eso no tenía nada que ver con él. Aceptó el dinero. Haría el trabajo. Además, había conservado a todos sus compañeros del subterráneo. Esa era una deuda que Levi no olvidaría. Levi quizá fuera un tipo duro de la calle, pero tenía principios. Jamás escatimaría un favor. En cuanto a que Roger formara un regimiento, Levi fingió no darse cuenta y se centró en transmitir su experiencia. Roger se alegraba de tener un luchador como Levi. Aún así, había oído que el cuerpo de exploración estaba reclutando de nuevo. Erwin parecía haberse librado por fin de erradicar traidores y planeaba reanudar las expediciones más allá de las murallas, delegando la caza de cambiantes titanes a la policía militar y a la guarnición. Se rumoreaba que Erwin había bajado al underground en busca de talentos, pero que no había encontrado nada. Aparte del ocasionalmente avistamiento de Ken y el Destripador, solo el nombre de Levi era demasiado grande para ocultarlo. Roger se consideró afortunado de haberse mudado a tiempo. Y tal vez tenía que agradecérselo a Marley. Si Marley no hubiera avanzado en su plan de recuperación de la fundación, si se hubiera lanzado según lo previsto en 845, Roger podría no haber tenido la oportunidad de reclutar a alguien como Levi. Todo ello. Designios del destino. Roger no se doblegaba ante el destino, pero a veces no podía evitar preguntarse: si fallaba una vez, ¿el destino seguiría jugando con él, un fallo tras otro? Tras la revisión diaria de los novatos, Roger regresó rápidamente con Stoes.
Tenía un asunto más importante. Llevar a sus hombres a todos los lugares propicios para recabar información, pistas sobre la familia real. Ya habían investigado el Palacio Real con detenimiento. Habían descubierto que el rey Fritz en el trono era una marioneta, una figura decorativa inútil. Al otro lado de las murallas, tanto los asuntos importantes como los triviales eran decididos por los ministros. El rey no tenía nada que ver con ello. Mediante indagaciones, Roger también averiguó el verdadero nombre del rey y su lugar de nacimiento. El subsuelo de la capital real. Allí abajo, su apodo era el rey de las 1000 comidas. Mendigaba por todas partes. Con un bocado de comida agria, te dejaba montarlo mientras se arrastraba por la calle. De ahí el título irónico. La gente del subterráneo lo recordaba, pero como nunca habían visto el rostro del rey en persona, no se daban cuenta de que el exaltado rey Fritz era el mismo tonto al que una vez habían montado como a un caballo. Roger lo había montado. Así pues, el foco de inteligencia pasó del rey a los ministros y otros señores. En su opinión, no era imposible que el verdadero Fritz hubiera cambiado de nombre e identidad. La noche llegó rápidamente. Roger llevó a sus hombres de vuelta a la taberna de Stones. A diferencia de las animadas noches habituales, la taberna estaba tranquila. Jefe, ¿cree que la pandilla se emborrachó y se desmayó? Susurró Tours, pisándole los talones a Roger. No entremos, dijo Melley, cada vez más cauteloso. Se apartó medio paso de los demás, manteniendo la distancia. Roger presentía que algo no andaba bien, pero cuando todos entraron, encontraron a los clientes junto con el camarero recién contratado borrachos y esparcidos sobre las mesas, profundamente dormidos. Ja, te lo dije. Tours se acercó al camarero y le dio una palmadita en la cabeza. Jefe, seguro que robaron las reservas privadas de Nelly. Esa cosa pega fuerte. Sonriendo, tiró de la oreja del camarero para levantarlo y se rió de su cara de borracho. Pero en el momento en que lo vio, la sonrisa de Tours se desvaneció. Sus ojos se abrieron de par en par. Jefe está muerto. Mientras las palabras caían, la sangre brotaba de la garganta del camarero ante sus ojos. Una línea roja, cruda y desgarradora. Visita mi Patreon para acceder a 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/rafael0810 comentarios 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 66. Capítulo 66. Piek-chan. El aire parecía congelarse. Todos contuvieron la respiración. Todas las miradas se dirigieron al rostro del jefe, y vieron cómo se oscurecía. Jefe, vigile el perímetro. La voz de Roger era baja. La daga que siempre llevaba escondida en la manga apareció fugazmente a la vista. Ante su advertencia, se reunieron, preparándose para un ataque que podía venir de cualquier parte. La taberna estaba en completo silencio. Nadie se atrevía a alzar la voz. Por lo que sabían, un demonio que mataba sin pestañear podía estar oculto en alguna sombra. De repente, ¡pum! Algo golpeó la barra del camarero. La multitud intercambió miradas, con los nervios a flor de piel. Salga. Tours ladró y se abalanzó tras el mostrador. Nadie pudo atraparlo a tiempo. Solo pudieron correr tras él para protegerlo. Pero cuando llegaron al fondo del mostrador, se quedaron paralizados al unísono. Lo que se escondía allí no era un enemigo, sino uno de los suyos. Babut. Le habían sellado la boca con cinta adhesiva. Le habían amputado las manos y los pies. Lo habían reducido a un muñón sin extremidades, con el rostro cubierto de sangre. Se golpeaba la cabeza contra el mostrador de madera, pidiendo auxilio desesperadamente. Babut. ¿Qué ha pasado? Tours le arrancó la cinta y le limpió la sangre de los ojos. Al ver esto, Roger se cortó la palma de la mano con la daga, dejando que la sangre corriera al suelo. La mente de Babut ya estaba nublada. Cuando vio a Tours y al jefe, solo pudo sollozar entre lo que parecían disculpas, sin dejar entrever con claridad lo sucedido. Justo en ese momento, el sonido del equipo ODM, equipo de movilidad omnidireccional, resonó en el exterior. Policía militar. Alguien gritó. El zumbido del ODM se cortó, y en su lugar se oyeron disparos. Escopetas. Bang. Bang. 2 explosiones atravesaron las ventanas. 2 de sus hombres cayeron con agujeros en el cráneo. A continuación, se dispararon cuerdas de anclaje que se clavaron en las paredes. Los cables se tensaron de golpe, se ajustaron y arrastraron a las figuras al interior. Aterrizaron sobre mesas y mantuvieron la posición. Un pelotón entró por la puerta, vistiendo el mismo tipo de equipo de maniobras todoterreno, pero sin uniformes de la policía militar.
Entró un hombre barbudo con un sombrero de vaquero antiguo, un puro entre los dientes. Portaba 2 pistolas, ambas humeantes como el puro. Detrás de él, sus hombres se abalanzaron sobre la tripulación de Roger y la rodearon. Los hombres de Roger sacaron sus pistolas y apuntaron hacia atrás, dispuestos a luchar hasta la muerte. A su alrededor, la policía apuntó con las escopetas integradas a sus equipos ODMA las cabezas de los miembros de la banda. Incluso en el punto álgido de la crisis, Roger no apartó la vista de su equipo, estudiándolo. Escopetas conectadas a sistemas ODM. Capaces de disparar rápido y golpear con precisión y contundencia. Inútil contra los titanes, tal vez. Pero letalmente eficaz contra las personas. Hace mucho tiempo, Roger había esbozado el patrón de escopeta más ODM y había considerado estandarizarlo para Scorpio. Gracias al arduo trabajo de Neji, los novatos ya estaban utilizando versiones de esa configuración. Así que cuando Kenny entró y explotaron los 2 primeros proyectiles, Roger pensó por un momento que Levi había liderado a los novatos en un motín. Por suerte, fue una falsa alarma. Mientras Roger estaba distraído, el hombre barbudo habló. Rainer Braun, no, Roger y Cam sonrió. Me llamo Kenji. He oído que eres un cambiaformas titán. ¿Te importaría transformarte ahora mismo para satisfacer mi curiosidad? Por favor. He recorrido un largo camino. Y ante esto, casi todos, tanto los hombres de Roger como la policía, miraron a Roger con asombro. Jefe, ¿de qué está hablando? No entiendo ni una palabra. Los Tours fruncieron el ceño. La sangre goteaba sin cesar de la palma de Roger. No hace falta. Lo que tenéis que hacer, lo que todos tenéis que hacer es, pase lo que pase, bajar al sótano inmediatamente. ¿Entendido? Silencio. Neji se quedó mirando la espalda del jefe, absorta en sus pensamientos. Cuando el jefe los llevó a robar el casino, ya sabían que no era un hombre común. Lo que acababa de decir no dejaba lugar a dudas sobre lo que sucedería después. Comprendido. Asintieron con la cabeza. Los hombres comenzaron a buscar su oportunidad. Solo Tur seguía mirando fijamente a Kenji. Dio un paso al frente y se interpuso entre Roger y el frente. ¿Puedo recibir un balazo, jefe? Por favor, mate a este tipo. No seas tonto, Turs. Retrocede. Roger lo agarró del hombro y lo lanzó hacia atrás. No te necesito como escudo. A este lo puedo aplastar con una mano. Comenzó a caminar hacia Kenny a paso pausado, con destellos de luz recorriendo su cuerpo. Estallido. Alguien le disparó en la nuca. Roger reaccionó en un abrir y cerrar de ojos, extendiendo una mano grotescamente gruesa, similar a la de un titán, para bloquear el disparo. La bala perforó algunos agujeros en la carne, pero no la atravesó. Un sudor frío perlaba la frente de Kenji. Oye, tranquilo, no te pongas serio. Dio 2 pasos hacia atrás, sonriendo. ¿No tienes curiosidad por saber cómo sé tu verdadero nombre? Alguien me lo dijo. Y vinieron conmigo. ¿No quieres ver a tus viejos amigos? Oye, deja de esconderte. Cabrones. Kenji gritó. Había degollado a muchos, pero no tenía ningún interés en luchar contra un titán. Dio un paso atrás porque los 2 aún no habían aparecido, y ese no era el plan. Roger se alejó de sus hombres hacia un espacio abierto. Ahora. La voz de una mujer. 2 figuras surgieron de las sombras, una a izquierda y otra de derecha, apretando a Roger con una pinza. Sus rostros estaban ocultos bajo capas. Al abalanzarse sobre él, sus capuchas se deslizaron hacia atrás. ¡Pum! ¡Pum! Le sujetaron las muñecas al instante y, antes de que pudiera reaccionar, le rompieron ambas espinillas a patadas salvajes. Roger cayó al suelo, y uno de ellos le plantó una bota entre los hombros. Con la cara contra el suelo, no mostró dolor. Por el contrario, parecía complacido. En los entrenamientos nunca te esforzaste tanto, Pieck. Visita mi Patreon para acceder a 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@13n.com/rafael0810 comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 67. La elección de Nelly. ¿Por qué? ¿Eres tú, Roger? La voz de Pieck era monótona, su rostro indescifrable. Cuando eran pequeños, vivían en la misma calle, con sus casas a menos de 100 metros de distancia. Desde el primer momento en que Pieck Finger tiene memoria, Roger ha estado en su mundo. Llamando a la puerta con una pelota en brazos, sonriendo, tomándola de la mano para que puedan jugar juntos. En aquel entonces, las cosas eran sencillas. Estar juntos les hacía felices. Hasta que un día, Roger dejó de venir.
Se volvió retraído y extremista. Circulaban rumores. Que había escalado el muro de la zona de internamiento con un grupo de niños para jugar junto al mar, que lo había atrapado la policía militar y que solo él había logrado regresar. Había otros rumores. Que sus padres eran marleyanos que no lo querían y lo abandonaron en la zona de internamiento eldiana. A partir de entonces, Roger se distanció de Pieck. Parecía cargar con un peso enorme, evitaba las conversaciones y luchaba por ser el primero en todo. Incluso después de que ambos ingresaran juntos al cuerpo de cadetes Warrior, nunca volvieron a tener contacto. Roger nunca le respondió a Pieck cuando ella lo contactó. Ni una sola vez. Incluso ese Pieck-chan de hace un momento fue el primer apodo cariñoso en mucho tiempo. Pero esta vez, Pieck no se ablandaría. Ella lo sabía perfectamente. Roger ya no estaba en su camino. Y había devorado a Reiner, deshonrando a los cadetes, un criminal para Marley. Dejarlo ir sería injusto para Reiner. Roger, sin embargo, no estaba pensando en todo eso y le sorprendió únicamente que Pieck, heredero del titán de la carreta, también estuviera allí. Nada más. Junto a Pieck estaba Annie, que había agarrado la mano izquierda de Roger. Annie Leonard, la mejor guerrera de la clase, vigilaba cada uno de los movimientos de Roger y no le daba ni una pizca de oportunidad de escapar. Pero ya era demasiado tarde. Un montaje estupendo. Lástima que te haya estado esperando todo este tiempo, y que estuviera listo para darte la bienvenida en cualquier momento. Roger abrió la mano, mostrando la palma. Ya se la había cortado con una cuchilla. La herida había cicatrizado casi por completo con el tiempo. Pero si lo deseara, transformarse en el titán mandíbula le llevaría un instante. Annie y Pieck se percataron de la cicatriz al mismo tiempo. Casi simultáneamente, le golpearon el cuello con manos afiladas como cuchillos, con el objetivo de dejarlo inconsciente. Si un titán cambiante queda inconsciente en plena transformación, esta suele fallar. Pero Roger lo había previsto. Transformó solo los brazos, usando la onda expansiva de la transformación para dispersarlos. Luego se deshizo de los brazos titanizados y usó el vapor que se elevaba como cobertura, impulsándose desde el suelo. Sus espinillas destrozadas se retorcieron. Líneas negras se extendieron sobre ellas, y en un abrir y cerrar de ojos se recompusieron y enderezaron. Dio 2 pasos tambaleándose, luego se estabilizó. Con una mano agarró a Tursianelli y saltó al hueco de la escalera que conducía al sótano. Ustedes dos. Tomen el túnel, ahora mismo. Roger los empujó. Tursianelli asintieron y se lanzaron al túnel secreto que habían excavado desde el sótano. Una vez que se marcharon, Roger hizo brotar de nuevo un único brazo de titán y redujo la escalera a escombros. Auge. El polvo se levantó. Kenny, ahora acompañado por una recuperada Annie y Pieck, se acercó para comprobarlo. No hay nada que hacer. Está sellado, suspiró Pieck. TCH, te lo dije. Si se atrevió a cambiarse el nombre a Reiner para atraerte, estaba seguro de que nunca lo atraparías, dijo Kenny encogiéndose de hombros. ¿Verdad, señorita Annie? Cállate. Dijo Annie secamente. Envía a tu gente. Aún no es demasiado tarde para perseguirlos. Claro, entendido, dijo Kenny con voz arrastrada, poniéndose su equipo de Odmi y lanzándose a la música. Ustedes 3, reúnanse con la policía militar cuando lleguen. Ustedes 3, a mi cargo. Los siguieron, serpenteando entre los tejados de Stones. Roger sabía que vendrían preparados. Incluso si el titán carguero y la titán hembra no lograban someterlo, seguramente el titán colosal estaría cerca, listo para acabar con todo con una transformación explosiva. Así que luchar en Stones era impensable. Si iban a luchar, tenía que ser en las afueras boscosas. Escaparon sigilosamente de los bloques residenciales. Roger, Tursinelli salieron gateando de un desagüe de alcantarilla junto a un arroyo a las afueras de la ciudad. Turs, limpiándose la mugre de la cara, refunfuñó mientras corrían. Jefe, ¿cuántas veces hemos salido de una alcantarilla? Y 9. Nelly respondió pellizcándose el puente de la nariz. Ja. 9 vidas, y contando. Turs se rió, sin sentirse para nada desafortunado. Sin embargo, el rostro de Nelly se ensombreció repentinamente. Jefe, ¿y si sigo con usted desde aquí y voy a morir, verdad? Preguntó Nelly. ¿Era usted el hombre buscado por el cuerpo? Sí. Yo. A estas alturas, Roger ya no tenía nada que ocultar. He estado esperando este día, esperando a que me encontraran, porque yo también los he estado buscando. Reiner Braun no es mi nombre.
Pertenecía a alguien a quien maté con mis propias manos. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Qué es lo que realmente buscas? Neji dejó de correr. Roger y Turs también se detuvieron y se volvieron hacia él. Nunca decidiste confiar en nosotros. Así que no necesito seguirte. ¿Qué demonios estás diciendo, maldito? Turs montó en cólera y agarró a Neji por el cuello. Tu rango, la ropa que llevas puesta, el dinero que tienes en el bolsillo y que no te lo dio el jefe. Ninguna de ellas, dijo Neji, firme, mirando a Turs a los ojos. Todas son obra mía. Hijo de puta. Déjalo, Turs, dijo Roger frunciendo el ceño. Déjalo ir. Tenemos que llegar hasta Levi antes del amanecer. Si nos alcanzan, nos veremos obligados a luchar. En este terreno, ni siquiera yo puedo usar todo mi poder. TCH. Turs dejó ir a Neji, le lanzó una última mirada fulminante y siguió a Roger. Esperar. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Neji los llamó, sacó un pequeño cilindro de su abrigo y se lo entregó a Roger. Esto es una bengala, dijo. Ya le conté a Levi sobre esto. Si es él, lo entenderá enseguida y vendrá a recibirte. Muchas gracias, dijo Roger al fin. Ya eres libre. Hasta que nos volvamos a ver, Neji. Visita mi Patreon para acceder a 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/arraceil0810 comentarios 0 comentario. Queda uno voto capítulo 68. No puedo morir. La figura menuda quedó muy rezagada. Roger y Turs no aminoraron el paso, avanzando hacia el campamento de Levi. Con el equipo ODM, la policía militar central era mucho más rápida que los hombres a pie. Hace un momento habían estado dando vueltas alrededor de Stoes como moscas sin cabeza, buscando de este a oeste, pero en un abrir y cerrar de ojos encontraron las huellas que Roger había dejado y salieron disparados tras él. Jefe, ¿qué hacemos? A este paso nos atraparán en menos de 10 minutos. Démonos la vuelta y luchemos. No te precipites, dijo Roger, sacando la bengala de Neji. Al menos prueba esto primero. Ese tipo puede ser oportunista, pero no puedes negar que es astuto. Ja, 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 ja. Jefe, ese traidor ya nos abandonó. No hay necesidad de buscarle excusas ahora. Roger sonrió y se encogió de hombros. No hay remedio. La gente vive por el dinero y muere por el dinero, es ley de vida. Enganchó la anilla de la bengala. En cuanto a las giras, no tolero la traición. Pero si lo único que quiere es huir, no debería impedírselo. Fuosh. La llamarada se disparó hacia arriba y estalló en palabras por todo el cielo. Neji, presente. Entonces sucedió lo inesperado. Pocos segundos después de que se encendiera la bengala, una explosión resonó en Stoes. Auge. Fue enorme. Un destello fugaz, una densa pared de humo. La tranquila calle Stoes parecía a punto de estallar. La gente se despertaba sobresaltada, salía tambaleándose y se quedaba mirando el lugar de la explosión. ¿Era un titán? Así que el rumor del cambiaformas titán es cierto. Maldita sea. ¿Por qué Stoes? El pánico se extendió. La gente salió en masa a las calles, tosiendo entre el denso humo. Los diputados del Partido Central que perseguían a Roger también lo oyeron. Al unísono, interrumpieron su huida, recogieron sus líneas y se apostaron en las ramas al borde del bosque. Pieck y Anya intercambiaron una mirada. No sabían qué había pasado, pero la explosión sonó como una transformación de titán. Y a juzgar por el tamaño, bien podría haber sido el titán mandíbula de 7 metros. Excepto, ¿y no iba Roger por delante de ellos? Kenny, ¿estás seguro? ¿De verdad fueron por aquí? Sí, si esas huellas son auténticas, entonces esta es la dirección. Pero ¿y si nunca se hubiera marchado? ¿Y si ahora mismo se dirige en la dirección opuesta, bordeando el Palacio Real, transformándose y escapando por encima del muro del otro lado? Pieck entrecerró los ojos tras la creciente imagen de Stoes que se alejaba. La noche era demasiado oscura. Incluso desde lo alto de un gran árbol con una vista despejada, era imposible ver si había un titán en Stoes, y mucho menos uno pequeño de 7 metros. El humo podría haber sido niebla blanca o hollín negro. ¿Quién podía saber si se trataba de una explosión ordinaria o de una onda expansiva? Kenny, continúa la búsqueda. Por si acaso tenemos que volver a buscar, dijo Pieck. Kenny asintió, impotente, y bostezó. Sí, sí. Venga, pues. Yo me encargo. Hizo una finta como si fuera a perseguirlas, y una vez que Pieck y Anya estuvieron lo suficientemente lejos, se descolgó del árbol, aterrizó y se estiró.
Los demás parecían desconcertados, pero bajaron tras él. Capitán, ¿no vamos a continuar la persecución? ¿Perseguir qué? Kenny la miró fijamente. Si buscáramos a Grisa y a Ger, lo haría sin dudarlo. Ese Roger solo tiene al titán mandíbula. Ni siquiera tiene la coordenada. ¿Qué hay que perseguir? Entonces, ¿y ahora qué? Distrito de Orwood. He oído que hay una taberna famosa por allí. Ya que pasamos por allí, ¿qué tal si tomamos algo? Pero, Natilla, ¿estás enamorada de ese viejo Reis? ¿Eh? No, yo no lo creo. Kenny encendió un cigarrillo. De acuerdo, váyanse. Unos minutos antes, en Stoles, en la taberna Peter y II. Neily había tomado un camino secundario, esquivando a los diputados del Partido Central y regresando al bar. Bajo el mostrador, Babud tallado en un tocón sin extremidades ya estaba muerto. Neily cerró los ojos por él y luego levantó una trampilla bajo la barra. Él mismo había cavado ese túnel de escape cuando Red Ellie era el jefe. Al ser el camarero, atrapado detrás de la barra día tras día, se había ideado una salida. Un seguro para un tiroteo entre bandas, una vía de escape rápida cuando todo se complicaba. Más tarde, la banda pasó a llamarse Scorpio. Observando atentamente, Neily había intuido lo diferente que era realmente este nuevo jefe, Rainer Braun, o Roger y Cam. Otros jefes rozaban los límites de la legalidad, amasando fortunas y cometiendo delitos. Este, en cambio, adiestraba a la banda como a un ejército. Al principio, sí, quemaron y robaron, pero luego ya empezaron a limpiar. Siguiendo el principio de prepararse para lo peor, Neily había colocado explosivos en su túnel. Si las encendiera, harían volar la taberna por los aires. Monstruo o titán, Roger resultaría gravemente herido. Pero ahora iba a usar esos explosivos para salvarlo. Considéralo mi último regalo, jefe, murmuró. De todos los jefes que he tenido, eres el más monstruoso, y el mejor. Apagó el fusible y salió por el túnel. La explosión retumbó. Él no miró atrás. Afueras. Un pueblo. Levi oyó un ruido extraño y se incorporó en la cama. A través de la ventana, vio las palabras Neily, presente parpadeando en el cielo. Así que esos idiotas finalmente se metieron en problemas. Habló en voz baja, se levantó de la cama de un salto, se puso su equipo de maniobras todoterreno, revisó los cartuchos de su escopeta y salió. Allí ya se encontraba una fila completa de soldados. No pertenecían a ningún regimiento y vestían de civil, pero su entrenamiento hacía tiempo que había superado al del cuerpo de cadetes. Todos y cada uno de ellos eran de élite. ¿Listo? Listos. Den la orden. Estamos preparados para morir. Levi le lanzó una mirada al orador. ¿Acaso tienes la cabeza llena de mierda? Escucha. Vuestras vidas no me pertenecen ni a mí ni a ese imbécil de Rainer. Vuestras vidas os pertenecen a vosotros. Si os topáis con un problema que no podéis resolver, dejadlo y huid. ¿Y tú, Levi? A mí. Levi cargó la escopeta con el pulgar y echó a andar a paso ligero con el pelotón. No voy a morir, dijo.